Suscríbete a La Panterita. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Fabián. ¿Cómo está Jorge Martín? Buenos días, Fabián, ¿todo bien? Saludos a la audiencia. Niño Jorge, ¿cómo te va? Fabián, buenos días, saludos para todos. Francisco, buen día. Buen día para todos. Estamos en comunicación con el doctor Gerardo Brustein, jefe médico de la APF. Doctor, ¿cómo le va? Fabián le saluda, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande. Gracias, doctor, por atendernos. Queríamos charlar con usted porque el campeonato está a 2 semanitas, un poco más, y estamos a nivel país atravesando esta ola de contagios masivos. ¿Cómo está el trabajo en la APF en conjunto con los clubes? ¿Hay algún diálogo permanente con la gente del Ministerio de Salud como para ir viendo cómo se va a armar todo el inicio del campeonato? Si pueden haber algunas variaciones en cuanto a lo que se venía teniendo en la parte final de la temporada pasada en cuanto a protocolos y esas cuestiones, doctor. Queremos conocer novedades porque de nuevo estamos viviendo en un momento, repito, complicado en relación a los contagios. Así es, realmente esta nueva oleada está golpeando muy fuerte a nivel país, sobre todo el número de casos, gracias a Dios en su mayoría son leves, pero aún así afecta la capacidad laboral de las personas porque obliga a un aislamiento, y al tener tanta contagiosidad hace que se esparza muy rápidamente en los núcleos laborales, como puede ser el entorno del equipo de fútbol. Nosotros desde finales del año pasado, cuando vimos que esta situación podía comprometer la actividad de nuestro campeonato, ya empezamos nuevamente una mesa de trabajo con los jefes médicos de cada club y vamos a volver a implementar test previos a los partidos. Ya hemos tenido los amistosos casos positivos de jugadores que no han podido disputar porque no compromete la salud de las personas en forma seria, porque son todos los chicos, gracias a Dios, están vacunados. Todos sabemos que las vacunas previenen sobre todo las formas graves, no así los contagios, pero sí afecta a la hora de poder a poder esparcirse o diseminarse muy rápidamente dentro de un vestuario. Es por eso que están exigiendo ya desde los amistosos que los jugadores se hagan test 24 horas antes de los partidos y que eso remitan a la APF para poder autorizar su participación en los encuentros. Eso ya está consensuado con todos los médicos de clubes, ya está en conocimiento también de los presidentes de primera división, y ya todavía, eso al menos en primera división, ya veremos qué es lo que hacemos en las demás categorías, pero en primera división se van a volver a hacer test obligatorios semanales previos a cada partido. Ahí está, eso es importante. Entonces, test previo a cada partido, a cada fecha, que ya, como bien decía el doctor, se empezó a implementar incluso para los amistosos. Esa fue una exigencia ya de la APF para los equipos que empezaron a jugar sus compromisos amistosos. Así es, y ya hemos tenido casos positivos, que jugadores que no han podido disputar esos amistosos por presentar ya sea síntomas o dar positivo en esos test. Uh-huh. Todo esto ya corre por cuenta de cada institución, doctor, ¿no? Así es, cada institución lo hace con el laboratorio de su confianza y nos remiten los resultados el día previo al partido. ¿Y hay alguna posibilidad de pensar si en algún momento se da una especie de contagio masivo en algún equipo? Hablar de postergación de algún partido cuando arranque el campeonato no cabe, doctor, no está estipulado eso, ¿no? Ahora mismo no está estipulado, pero yo creo que deberíamos empezar a debatir esa posibilidad que puede ocurrir. Puede ocurrir, ya hemos visto a nivel mundial partidos postergados por un alto número de casos. Esta variante es extremadamente contagiosa. Si una persona tiene dentro del vestuario, puede
puede contagiar a muchísimas personas y puede darse que haya 10, 15, 20 positivos en un equipo. Entonces, una cuestión a debatir, que vamos a hablar entre los médicos del club, pero es la divisional es la que tiene que tomar ese tipo de determinaciones, no la comisión médica. Claro, pero usted, como digamos encargado del departamento médico de la APF, sugeriría, si vale el término, que ante un contagio masivo, no sé, 10, 15, no sé qué monto de cantidad, tener en cuenta la posibilidad de suspender. O sea, ¿podría usted plantear como jefe médico de la APF eso, doctor? Sí, porque en esta variante, incluso haciendo bien las cosas, cuidándose, puede ocurrir, ¿verdad? De que haya un contagio masivo, y uno lo que trata siempre de buscar es la igualdad deportiva, y que el campeonato mantenga esa igualdad deportiva. Entonces, pero insisto, es una sugerencia, no, ya dependerá de lo que consideren los clubes y los presidentes de clubes con la adicional. Es una decisión que tienen que tomar ellos, pero yo veo que puede ocurrir eso, que puede haber contagios masivos. Con mucho más facilidad que con la variante anterior. Uh-huh. En el caso de los atletas, cuando hay un caso positivo que ya se dio en esta etapa de pretemporada, tiene que cumplir el mismo protocolo, es decir, 7 días aislados ya con la vacuna. Sí, así es. Y todos los contactos tienen que hacerse el test. Está correcto. Con relación al público, la presencia del público, ¿se viene hablando con la gente del ministerio para el inicio del campeonato? ¿Eso puede sufrir alguna variación con esta cantidad de contagiados que estamos teniendo en cuanto al aforo, doctor? Así es, la semana pasada se hizo una reunión entre el Ministerio de Salud, Secretaría de Deportes, Asociación Paraguaya de Fútbol, y se tocó el tema del aforo de los eventos deportivos que irían dentro del fútbol. Se está hablando de mantener un 50% como aforo máximo. Nosotros nos mantenemos en la posición de solo vacunados, como un mensaje hacia la sociedad de que la vacunación es el camino hacia salir de esta situación. Pero nuestra posición es también de que nos gustaría que las mismas exigencias que se le hace al mundo del deporte, específicamente al mundo del fútbol, se haga a todas las actividades de la sociedad donde hay aglomeraciones. Estamos hablando de eventos sociales, eventos musicales, eventos políticos, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, el fútbol, al ser un evento televisado, parece que todas las lupas se ponen sobre el fútbol y todo lo que ocurre en el fútbol tiene muchísima más trascendencia. Entonces, mientras todos nos midan con la misma vara, nosotros estamos para apoyar a nuestras autoridades, inclusive al Ministerio de Salud, a la Secretaría Nacional de Deportes, y a cumplir todas las ordenanzas que emanen de ellos. Doctor, dijo solo vacunados, porque en algún momento, recuerdo partidos de eliminatoria sobre todo, se hizo una excepción con los que tenían el cartel naranja, tener un lugar específico para los no vacunados. ¿Eso quedaría a un lado y solamente con la vacuna, los que tengan las dosis completas para asistir con un aforo del 50%? Bueno, nosotros ya desde los últimos partidos ya estamos solo con vacunados. Es una recomendación que yo hago, creo que nosotros, es una decisión al fin y al cabo política que tiene que tomar la Asociación Paraguaya de Fútbol. Me parece a mí que nosotros como organismo deportivo y que tiene entre una de sus metas la salud de los deportistas y promover el deporte como un método de salud, tenemos que ser un mecanismo para incentivar y concienciar sobre la importancia de la vacunación. Creemos que el poder dar la posibilidad de asistir a los campos de fútbol solamente a los vacunados, yo sé que el tema de los niños es un problema, pero dentro de poco vamos a tener también ya niños vacunados. Pero creemos que exigiendo solamente la presencia de vacunados es una forma de hacer conciencia y de dar un mensaje desde el mundo del fútbol, que tiene mucho, como todos sabemos, a través de ustedes y a través de los aficionados, tiene mucha trascendencia y es un altavoz muy potente para la hora de tomar conciencia sobre la importancia de la vacuna. Pero te digo, es una posición personal que yo compartí con el presidente de la APF, que él estuvo de acuerdo, y que siempre va a estar sujeto a valoración, pero de momento la postura de la APF es incentivar la vacunación, permitiendo solamente presencia de vacunados en el público. Ya de hecho el partido Paraguay-Uruguay es un modelo, doctor, 50% de aforo, y los no vacunados obviamente no
no pueden entrar, por eso es que los niños menores de 12, por ejemplo, no pueden ingresar. Así es. Doctor, se dio este ejemplo con Djokovic en el Abierto de Australia y otros eventos. Aquí en nuestro país, ¿el 100% de los futbolistas están vacunados o hay alguno que se negó? No. Hay algunos sin vacunar. Pero mientras no cambie la legislación a nivel laboral, donde mientras no sea obligatoria la vacunación, nosotros no podemos hacer discriminaciones por motivos ideológicos o de algún tipo a la hora de poder darle libertad a una persona a ejercer su profesión. Y esa misma situación, ¿por qué no se traslada al público? O sea, ¿por qué exigir al aficionado que tenga la vacuna y no al futbolista? Porque en el caso del fútbol, nosotros es un evento privado donde nosotros nos reservamos el derecho a admisión, no es lo mismo que a la hora de trabajar, ¿verdad? Entonces, como cualquier evento privado, uno puede poner vamos a decir, los requisitos de ingreso para un evento de acuerdo a lo que el organizador considere. ¿Qué porcentaje de jugadores no tiene vacuna? No, es mínimo, no llegará al 5%. Contado con los dedos de la mano, ¿no pasa de 10? Sí, así mismo, estarán 2 o 3 por equipo, una cosa así. Doctor, en el anterior periodo, cuando se aplicó el protocolo y también estábamos en pandemia en el reinicio del fútbol, se le daba a los planteles la posibilidad de ser planteles ampliados, de tener inclusive mayor cantidad de futbolistas. ¿Esto está previsto dentro de los clubes? ¿Se les va a decir? Liberado, o sea, ya la reserva está practicando, los equipos de cada club ya se maneja de una forma totalmente libre en ese sentido. Cada jefe médico es responsable de llevar los cuidados para que su club esté seguro desde el punto de vista médico. Eso ya hace tiempo, ya incluso cuando los test no eran obligatorios, todos los clubes hacían test. Entonces los departamentos médicos de los clubes trabajan con eso de una forma muy buena. En comparación, según la proyección que tienen, en comparación a casos de contagio, ¿se puede hacer un estimativo de lo que están esperando ustedes dentro de los planteles con relación a lo que fue la etapa anterior, por así decirlo, de casos de contagios, digo? Nosotros esperamos que un mes más todavía estemos en el pico fuerte de la ola. Llega un momento que esto se satura y los contagios empiezan a bajar, hagamos lo que hagamos. Nosotros creo que estamos ahora en el pico, yo creo que va a durar todavía unos 15, 20 días y luego empezar a bajar los contagios. Así fue la vez anterior, duró 2 o 3 meses el pico alto y luego empezó a bajar. Y eso es más o menos, yo creo que nos va a tocar un poquito el mes de febrero, el inicio del torneo. Tenemos también una preocupación grande con el cobro de las eliminatorias que tenemos ahora fin de mes. Vamos a tomar todas las medidas porque tuvimos también casos positivos en el círculo de la selección que fueron detectados antes de empezar las actividades. Estamos con varios frentes abiertos. El COVID, como siempre, está presente en nuestra vida y en el mundo del fútbol con más razón. Al estar haciendo test permanentemente van saltando. En el caso de la selección somos mucho más estrictos, vamos a aplicar PCR prácticamente cada 72 horas durante todo el tiempo que estén los jugadores dentro de la burbuja de la selección. Doctor, volviendo un poquitito a esta posibilidad, usted hablaba de plantear, ¿por qué no?, ante la consulta que le hacíamos, de postergar partidos en caso de contagios masivos. Si usted le pide su opinión o usted plantea en una reunión, en una charla con la gente de la APF, porque el reglamento que estipulaba la posibilidad de suspender un partido en caso de tener 7 o más contagiados ya nos rige, pero ¿de qué cantidad podríamos hablar como para que un club pueda realmente solicitar o pretender que se postergue su partido? Y la verdad que deberíamos, los clubes, la adicional debería discutir eso de acuerdo. Yo no me meto en el tema deportivo, qué número es, cuántas personas tienen que estar afectadas para que deportivamente un equipo salga perjudicado, ¿verdad? Hay que ver también cómo es el calendario, este año hay un mundial, pero hay varios aspectos que van más allá del médico. No sé, creo que la vez pasada eran 7 jugadores o más de 7, y habían 2 porteros, o sea,
es una cuestión muy deportiva lo que tienen que discutir en la divisional, pero puede ocurrir, insisto, puede pasar, el año pasado pasó, Sí. con la variante esta que no era tan contagiosa en esta. La verdad que en esa época no estaban vacunados los jugadores, pero yo creo que es un tema que hay que discutir en la divisional y que plantearse y decidan lo que decidan. Vamos a estar nosotros en la comisión médica para apoyarle y asesorarle en lo que ellos consideren, pero me parece que es un tema demasiado deportivo para que yo diga el número de personas que tienen que estar afectadas para poder postergar un partido. ¿Hay alguna próxima reunión ya estipulada con la gente de la divisional, Ministerio de Salud, para tocar algún punto específico en relación a esto, doctor? Sí, tengo entendido que para el día 22 hay una reunión con el Ministerio de Salud. Lo de la divisional desconozco. Yo hoy estoy volviendo a mis vacaciones. Estuve en contacto telefónico tanto con la ministra de Deportes como con el ministro, y se postergó la reunión para el 22, viendo también cómo iba la curva de casos y todo eso. Y en el caso de la divisional, me imagino que antes de empezar el torneo habrá una reunión para poder sentar la base de lo que va a ser el torneo 2022, ¿no? La apertura. Por último, es cierto que aclara que está volviendo de sus vacaciones, pero ustedes tienen el dato de lo que presentó Tacuarí previo a su partido contra Olimpia, casos positivos, porque nos contaba su entrenador que estaban con algunos casos en ese momento, ya ahora recuperados, nos decía hoy el presidente de la institución. ¿Cuántos estuvieron con ese caso previo a ese partido del sábado, doctor? Sí, sé que hubo positivos, no sé el número exacto, no quiero equivocarme y decir un número, pero sí estamos en conocimiento. Está correcto, está correcto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy gentil como siempre. No, gracias a ustedes, a la hora. Adiós. El doctor Gerardo Brunstein, jefe médico de la APE. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan en Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechunagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 11:47. Ferropar y sea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar y sea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguidos en redes. Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son en Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, puntos importantes que tienen que ver con el desarrollo del campeonato, esperando su inicio en realidad. Vuelven los test 24 horas antes de cada compromiso. Ya se estaban haciendo previo a los amistosos, eso es así. Mantener el 50% de aforo en los escenarios. ¿Incluido eliminatorias? Incluido eliminatorias y solo los vacunados. Así es un detalle porque es cierto que en el campeonato ya se estableció de esta manera, pero estaban los ejemplos, varios de los partidos eliminatorios donde había una tribuna exclusiva, donde iban los no vacunados o los que no tenían la dosis completa en ese momento. Y también este detalle que le consultaba al niño Jorge, de que hay futbolistas que no digamos, dieron su ok para recibir la vacuna. Y hablaba de un 5% de la totalidad de los planteles de primera división. Decía 1 o 2 por plantel más o menos, contados casos, que decía el doctor Brunstein en esta charla en el arranque de la programación. Todo para ir teniendo en cuenta, para ir poniendo a punto para el arranque del campeonato.
Con Medilife comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. En Cerro que falta el 9 y se completa el plantel. El 9, 2 delanteros en realidad está Cerro Porteño esperando. Uno de ellos para ser titular, el otro para reemplazar a Adrián Martínez, que sería de alternativa. Y haciendo las consultas correspondientes nos manifestaban que este fin de semana ya se tendrían novedades, o sea que de esta semana no pasaría el tema de la definición del delantero para Cerro Porteño. De vuelta salta el nombre de Luis Adriano, porque están viendo por el lado de alianzas comerciales, de que algunos patrocinadores o sponsors de Cerro Porteño colaboren, por así decirlo, con el tema del salario alto del futbolista, pero no está caída, según lo que pudimos recoger en base a información, del todo la operación. Se sigue trabajando y buscando algún mecanismo, pero ya contrarreloj, obviamente, porque el jugador también tiene ofertas de clubes importantes. Y Francisco Arce, recuerdo en su momento, fue el día que se hizo el anuncio oficial de su extensión, su vínculo como técnico de Cerro. Él habló de poder apurar las cuestiones de las contrataciones, de no perder demasiado tiempo, de que si ya pueden estar, que estén, y eso fue lo que remarcó en su momento. Estamos con Pedro Saravia, técnico del 12 de octubre. Pedro, ¿cómo te va? Fabián te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Fabián? Un gusto nuevamente estar dialogando con ustedes. Igualmente, Pedro, ¿cómo vienen los trabajos en el 12 de cara a la temporada? Bien, hemos terminado el día domingo lo que refiere a la pretemporada en sí, y bueno, ahora nos enfocamos lo que sería la preparación en todo sentido esta semana, y bueno, la siguiente semana disputando los partidos amistosos. Se te fueron al final muchos jugadores, Pedro. Parecía que ibas a poder mantener por lo menos una base importante, pero finalmente de a poquito se te fue desarmando, por lo menos en algunas líneas, tu plantel. Sí, realmente en este momento estamos teniendo, digamos, casi el 20-30% nomás del plantel que hemos tenido en anterioridad. Se han ido muchos jugadores por el hecho que han tenido ofertas, una mejora en lo que refiere a la parte económica, y sabemos la situación del equipo del 12 de octubre, que sabemos también el presupuesto que maneja, ¿verdad? Para mí es una satisfacción saber de que en el tiempo de 1 año y 3 meses que estoy en el 12 de octubre, he tenido una cantidad buena de jugadores al cual han encontrado un nivel muy importante, y bueno, han tenido nuevamente el ofrecimiento de poder cambiar de equipo. Bueno, por un lado sí eso, pero también por el otro es volver a armar una base, volver a tener que casi que arrancar de cero en algunos casos, con jugadores que seguramente todavía tienen que empezar a entender lo que querés de ellos, lo que tenés planteado en cuanto a sistema. O sea, tiene también un proceso como para volver a rearmar un equipo que ya venía demostrando sus características bien marcadas, Pedro. Y esa es la parte difícil, al cual nos toca a nosotros como cuerpo técnico tratar nuevamente de darle una idea al equipo. También hemos traído otras características de jugadores que esperemos también se adapten a lo que queremos. Por eso decía que esta semana va a ser todo trabajo de
lo que refiere al sistema táctico, de cómo vamos a estar parados, de qué manera vamos a salir a enfrentar a tal o cual rival, preparar y que la idea en esta semana puedan entender los jugadores mismos y poder encontrarnos nuevamente con un equipo fuerte, aguerrido, a sabiendas que sabemos que lo que le han enfrentado, los equipos que han enfrentado al 12 de octubre siempre han tenido dificultad. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos son en total los nuevos? Y realmente estamos por los 13 a 14, no tengo una cifra exacta porque cada día vamos teniendo por ahí jugadores que se están yendo también, y bueno, otros que están viniendo por primera vez. Y dentro de este armado que tenés que realizar, ¿ya vas de a poquito diagramando la base, teniendo en mente cómo podría arrancar tu equipo la temporada, o todavía es ir acomodando las piezas del rompecabezas? Sí, siempre tenemos en mente un equipo, pero siempre trato de buscar las mejores sociedades, los zagueros, los laterales con los laterales volantes, la pareja de volante de contención, la pareja de ir buscando siempre la mejor dupla en los espacios que ocupan cada uno dentro de un terreno de juego. ¿Se sumó Aldo Vera? ¿Ya está trabajando con ustedes o no? Sí, Aldo Vera ya está. Es un jugador que tiene mucho despliegue físico. Uno siempre dice que para cada equipo, para cada sistema, es importante que un jugador tenga un despliegue físico. Considero que tenemos que tratar de inculcarle a él a dosificarse un poquito, a no perder mucho el orden táctico, y un jugador de mucha utilidad que en este caso la institución pudo contratarlo. ¿Y Osmar Molinas? Y por lo último que he hablado con el presidente, se cerró con Molina el fin de semana, y bueno, se acopla en el día de hoy. Bueno, haciendo un repaso, y si falta algún nombre seguramente me vas a corregir: Alex Garcete, Dionisio Pérez, Bernardo Medina, Alexis González, Víctor Dávalos, Edgar Ferreira, Alborno, Nelson Sanabria, Rodrigo Jiménez, Jorge Núñez, Estivel Moreira, Aldo Vera, Freddy Vera, lo dicho, Osmar Molinas, Agustín Silva y Lucas González, Pedro. Sí, exactamente. Lo de Estivel Moreira, surgió la posibilidad de que vaya a otro equipo. El presidente estuvo esperando el llamado de las partes, entonces nosotros salimos a buscar en el caso de Molina. Por lo entendido, y lo he hablado la última vez con Estivel y el presidente, lo hemos traído a Omar Molina en sustitución de Estivel. ¿Y a dónde se te va Estivel? Y realmente no quiero dar el nombre de la institución. Tengo entendido que está algo avanzado, no sé si están con poquito, y bueno, esperemos que le pueda salir esa transferencia que todo jugador precisa o necesita para mostrar sus cualidades. ¿Es un equipo local, Pedro? El equipo local, ¿Va a jugar Copa Libertadores? Sí. Okay. ¿Freddy Vera se acopla? Sí, Freddy Vera ya está también entrenando con nosotros. Hemos tenido jugadores que antes de venir han tenido el COVID, otros que también han tenido durante la pretemporada. Sabemos que es un bicho, como le denominamos, bastante contagioso, y bueno, por suerte tuvimos solamente 4 a 5. En otras oportunidades hemos tenido de 12 a 15 contagiados en una semana. Hay un estilo de Pedro Saravia a la hora de conducir sus equipos, y lo hacía, me parece, muy bien con las herramientas y con los jugadores que tenían o que tenías en la temporada anterior. ¿Ese estilo se va a ver modificado o va? Porque ahora tenés, me parece, mayor cantidad de jugadores, de herramientas más versátiles, tenés para salir a proponer también. ¿Cómo se va o cómo se está haciendo el planeamiento del estilo dentro de tu cabeza un poquito, Pedro? Hemos hablado y consensuado con la comisión directiva, y en este caso el presidente,
sabemos de que tenemos algo muy importante que es el saber defender y tenemos que agregarle poder ser, en este caso, bastante vertical, podamos sacar provecho de las situaciones que estamos teniendo, podemos salir a proponer y bueno, tenemos algo muy importante que es contar con las herramientas. Queremos poder tratar de que este equipo se estructure nuevamente, pueda ser un equipo aguerrido, compacto y que pueda hacer la sumatoria de puntos importantes para pensar no solamente, como manifesté en varias ocasiones, mantener la permanencia, sino pelear en esos 5 lugares importantes de una tabla. Pedro, fuiste técnico del seleccionado sub-20 en su momento, 2017, y así como están las cosas se va de nuevo a implementar la ley del reglamento sub-19, la obligación, como quieran llamarlo, de que tenga que completar incluso una bolsa de minutos en esta ocasión. ¿A vos qué te tocó estar en una selección menor, en una época en donde estaba el reglamento de por medio? ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo tomás? ¿Te parece que es correcto, que no es correcto, que está bien? ¿Que le darías algún toque especial, alguna modificación a lo que se tiene pensado? Tenés experiencia y queremos conocer tu opinión. Sí, Fabián, considero que va a ser una imposición. A mí me ha tocado estar en Libertad, dirigiendo un equipo grande. Uno cuenta con muchas variantes de jugadores, pero todo esto tiene que ir encaminado por un psicólogo, por gente, por la misma comisión directiva, pensando en un equipo grande, porque hay una necesidad por conseguir los resultados y un entrenador se encuentra con la necesidad de ganar y bueno, tiene que hacer los cambios rápidamente. A mí me ha tocado hacerle debutar a la Benítez, Lucena, y un montón de jugadores más que nos vienen en este momento, eran 7 a 8 jugadores, pero tenían por la obligación, tenía que cambiarle a los 20, algunos terminaban llorando, otros, después está la otra parte, cuando dirigí la selección, una selección en sub-20, los entrenadores no te quieren dar porque tenés también la obligación de entrenar 2 veces o 2 días por la semana, no te dan, tenés que tener esa posibilidad de ir a jugar amistoso, no te prestan porque hay una necesidad porque jueguen también, entonces después viene el sudamericano, quieren que sus equipos, sus jugadores en este caso vayan a un sudamericano y teniendo poca participación en lo que refiere a las prácticas semanales, a veces hay negatividad, o uno tiene que ser inteligente, vienen los empresarios que empiezan a vender los espejismos, que ellos van a costar $1 millón, $2 millones, 4 millones. Los jugadores vienen con un alce bastante grande que escapa a la realidad, porque creo que casi nunca completan un partido completo. Juegan los jugadores que van a jugar 36 minutos por partido o 45 minutos y esto lo tenés que cambiar y por ahí le hace jugar a un juvenil y en el banco está Ariel Núñez, por dar un nombre, o está Loco Pérez, en este caso, en el caso nuestro. Entonces son cosas que a veces limitan. En su momento lo dije y me mantengo que para mí, no sé si va a ser un retroceso, por el hecho de que los chicos van a necesitar una ayuda bastante buena, conjuntamente con psicólogos, con gente que le puedan hacer entender de que el fútbol recién empieza para ellos. Un jugador creo que se hace a los 50 partidos profesional y ellos terminan jugando a 20 a 30 minutos. Y desde ese punto de vista, obviamente tenés una mirada de lo complicado que es desde tu faceta de técnico de un club, pero también desde tu faceta de técnico de la sub-20 en aquel momento, 2016-2017, ¿vos notabas a la hora de trabajar con los chicos que muchos salteaban etapas, que seguramente no estaban realmente preparados todavía como para aparecer en primera división? Te tocó, sin dar nombres, Pedro, ¿no? Pero te tocó, digamos, ya de tu experiencia, ver que seguramente en algunos casos el chico, no hablo solo desde lo deportivo, sino hasta desde lo mental, no estaba del todo preparado como para asumir
tal responsabilidad? Y creo que hay una buena cantidad de jugadores que me ha tocado estar con ellos en este caso. No han tenido ese procedimiento de jugar a primera porque eran jugadores merecedores. Hoy día hay varios que están jugando en primera y que han salido al exterior, pero estamos hablando de un lote de 60 jugadores al cual uno tenía que escoger el lugar de 23 jugadores a un sudamericano. Creo que es un apresuramiento al cual ellos tratan de asimilar, pero no lo asimilan. Piensan que ya están siendo jugadores ya hechos y hay una competencia, pero una competencia hasta ahí de quién ha jugado más minutos, no el desarrollo de futbolistas que han tenido. Me pasó en la sub-20 y hay un antecedente que la última vez que Paraguay fue a un mundial fue antes que se haga esta reglamentación. Y en su momento se lo dije, presentando un informe a la gente respectiva encargada de este operativo, de que los chicos han tenido un apresuramiento para hacerlo jugar en primera y muchos han salido dañados porque después no aparecieron más nunca más en el equipo de primera. Está bien, si hoy tenés que dar tu consejo como alguien que tiene mucha experiencia desde tu faceta de jugador, de entrenador, luego a la gente de la APF es no apurar, no implementar este reglamento y seguramente priorizar otras cosas en formativas. Y sí, yo creo que tenemos que ser inteligentes, diga la gente que están al mando de todo esto, de saber en qué momento tocar la tecla indicada. A mí, cuando estuve en Santaní, lo fui a ver en una liga santaniana, lo vi a Casal, él era puntero derecho, era lateral derecho y lo hice puntero derecho, y hoy día está brillando en lo que refiere al fútbol, hoy día está en el Fútbol de América. Yo considero que ningún entrenador se jugaría por un defensor o un lateral. Van a ser mediocampistas, van a ser delanteros. Si les sigue a la selección tener una cantidad de jugadores que juegan en Sudamérica un lateral, en Olimpia un zaguero, en Libertad un lateral izquierdo, en Santaní nace un volante central, en otros equipos y sucesivamente, yo creo que eso sí ayudaría, pero no va a ayudar por el hecho que yo tengo un antecedente que me demostró con grandes jugadores relativamente. No se pudo porque son procesos que se saltean. Por último, Pedro, una cosa es lo que uno piensa, lo que uno quiere, pero después si aparece el reglamento hay que cumplirlo. ¿Vos tenés jugadores, cuántos están trabajando en tu plantilla como para que puedan darte, digamos, una mano a la hora de tener que cumplir con el reglamento, chicos que pueden estar a disposición? Sí, tenemos 3 chicos, un delantero que ya lo hice en Copa Paraguay, marcó un gol, Diego Álvarez, 2 jugadores jóvenes que también están asomando, y bueno, lógicamente tenemos la obligación de estar preparados para si le quiere la necesidad de hacer jugar a estos chicos. Bueno, Pedro, gracias por tu tiempo, como siempre muy gentil, que sea un buen año. Gracias a ustedes, Manuel. Un abrazo. Pedro Sarabia, técnico del 12 de octubre. Joven, hoy es tu futuro. Afiliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entérate más llamando al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresó nisal.edu.com.py. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, la zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus a 1 cuadra de la ruta 2,
Kilómetro 211, consultas 0972-182-020, La Taña, bienes raíces. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuota desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomero, respaldo total. 12:09, ya seguimos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura en el call médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. En algún momento más, lo que decía Jorge Cáceres, presidente de Tacuarí esta mañana, se mostró sorprendido por la información, hablaba de muchos casos positivos en Tacuarí, que por eso se suspendió el partido amistoso contra Cerro. Aclaraba, hoy no tenemos ningún caso, están trabajando todos. De Cerro vino el pedido de suspender el partido amistoso, enseguida lo escuchamos. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendo la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactlanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flam y Lactomix. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Bueno, y vale la aclaración, la charla fue esta mañana en el blog, en día a día, porque, repito, nos dice, no, tuvimos nuestros casos previo al partido contra el Olímpico. Una vez que salta como que asusta, vos mirá así, Claro. 8, 10, 12 casos, pero buena la aclaración de la gente de Tacuarí. Sí. Tiene que ver con lo que nos decía la Nata el sábado. Sí, tuvimos, y tenemos jugadores al margen, pero por otras cuestiones también, por lesiones, todo lo que tiene que ver, y lo que depara la pretemporada en cuanto a las tareas que se llevan a cabo, pero el propio presidente de Tacuarí hablando sobre esto y que están esperando el amistoso contra Nacional del sábado. 2022 y CNT viene con todo: una pickup Fiat Adventure, una lancha Fokker Joy 188, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, una Fiat Argo 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT por Emoy. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los martes, al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con la tarjeta de crédito Itaú, tenés un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. También este beneficio comprando desde nuestra app Punto Farma, nuestra web puntofarma.com.py o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. El Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresá a ibero.edu.py. Lo que decía Jorge Cáceres, presidente de Tacuarí esta mañana. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Sinceramente, un poquito sorprendido por esta noticia que empezaron a correr. Tacuarí, dentro de un plantel de jugadores de 33 jugadores, tuvo 4 positivos desde que empezamos a movernos en diciembre. Prácticamente nada. Como bien lo dijiste, después de la pretemporada, algunos quedaron, algunos contusos, que lo estamos cuidando. Pero por el tema del COVID, solamente 4 jugadores fueron separados, que ya están trabajando justamente acá, equipo completo, sin ningún tipo de problema. Y bueno, tuvimos, así como lo estabas explicando, lógicamente algunos con parecidas síntomas, cuando es así directamente el doctor lo aparta. Se hicieron las pruebas negativas, no pasó más de alguna molestia, regresaron. Y así estamos llevando, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y sin ningún tipo de problema. Tacuarí no ha suspendido el partido con Cerro. El pedido de la suspensión vino por el lado del Cerro Porteño. Así es, Jorge. Pero gracias a Dios que estamos trabajando en plantel completo hoy día. Justamente la comunicación es porque queríamos saber si esto que nos contaba Daniel Lanata después del partido contra Olimpia de los casos positivos, ¿se extendieron o no, o hasta qué punto se complicó
porque justamente teníamos la información ya anoche de la suspensión del partido del día miércoles ante Cerro Porteño, y para no hablar con desconocimiento, porque incluso saltaron números mayores, cosa que no nos había dicho la Nata, por eso a mí me llamaba la atención, y por eso la consulta, Jorge, de saber cómo están en este momento, si hay algunos aislados, apartados, o cómo viene la mano con relación a los contagios. No, estamos bien, te agradezco, Fabián, esta oportunidad, a Oscar, darme este espacio y aclarar este tema, ¿verdad? Como te digo, hoy día estamos trabajando el plantel completo, no tenemos ningún problema, en este momento no tenemos un solo jugador aislado. Lo que fueron aislados fue al inicio de al salir de la pretemporada prácticamente. Contra Olimpia, antes del partido, lógicamente hicimos la prueba y ahí tuvimos dos jugadores del plantel principal con COVID que fueron separados y nada más, ¿verdad? Después del partido con Olimpia no tenemos ningún problema, no tuvimos absolutamente nada. Entonces sería bueno aclarar eso porque hay que estar atento a todo, ¿verdad? Y el cuidado acá es fundamental, es lo principal para mantener la tranquilidad del grupo y llegar bien al inicio del campeonato. Sabemos que está bastante difícil, bastante complicado ahora, los contagios son masivos, pero gracias a Dios hoy día estamos trabajando ya el plantel completo. ¿Ustedes le explicaron esto a la gente de Cerro Porteño? ¿Hubo una charla como diciendo estamos bien, no hay nada que temer, o simplemente accedieron a lo que Cerro pidió, que fue postergar el partido y ya quedó todo allí? ¿Por qué? Sinceramente, a mí me llamaron, personalmente se han comunicado conmigo pidiendo la posibilidad de suspender porque ellos también tenían unos casos, entonces sin ningún problema. Sabemos que estamos expuestos a estos problemas hoy día y bueno, sin ningún problema hemos suspendido ese partido porque consideramos que si cuando hay un pedido es por algo. Y nada, ya trabajando y preparando por el equipo para lo que va a ser el partido del amistoso del sábado con Nacional. Ya directamente el sábado, ¿no reprograman ningún otro amistoso con otro equipo antes de ese día sábado? No, en este momento ya nada, consideró el profe, debido a que tenemos algunos contusos, algunos lastimados, entonces trabajarlo bien, recuperarlo y tenerlo al equipo completo para el día sábado. Está correcto. Vale la aclaración, Jorge, por eso queríamos este contacto, porque uno veía en redes sociales hasta números que llamaban la atención y decía, pucha, pero tan rápido, si el domingo charlábamos con el entrenador, nos contaba otro panorama, entonces por eso vale la aclaración. Gracias, Jorge, por este tiempo y por aclararnos la situación. El agradecido soy yo, Fabián, por aclarar esto, ¿verdad? Sabemos que vamos a estar expuestos a todo esto, pero estamos tomando todas las precauciones. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Lo que decía Jorge Cáceres, presidente de Tacuarí, aclarando la situación, va a jugar el amistoso contra Nacional el sábado. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país, en Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Urqueta y Luque. Pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Así que para enterarte más puedes seguir a @Shell Paraguay en sus redes sociales. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que las elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llega el yogur con cereales y La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y lavadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web, basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. 12:18, 38 grados de temperatura en este momento. En Electroban tenemos el calor bajo control, con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec 12.000 BTU a tan solo 221.000 guaraníes, 2.221.000 guaraníes, con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Sevillana, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas, son instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bien, 12-19, esto tiene que ver con lo que pasa con la decisión de no jugarse el amistoso entre Tacuarí y Cerro Porteño. Pero valía la pena la declaración de Jorge Cáceres, plantel completo, trabajando por lo menos en cuanto a contagiados en este momento. No veremos cómo se va comportando también la cuestión de los contagios en los clubes ya en estos partidos amistosos que se vienen, porque a partir de este fin de semana tenemos varios. Sí, y ver con tiempo el tema de la reglamentación en caso de casos masivos en un plantel. Que no suceda que en medio del campeonato X equipo y no se sabe si se va a jugar o no. Claro, como idea. Pero te está anticipando, o sea, claro. Atención divisional, atención clubes, veamos, a partir de aquí, tanta cantidad de infectados dentro del equipo, ¿qué hacemos? Claro. Se juega con el equipo que tenés, los que tienen su plan, ¿cómo se llama ahora el equipo alternativo este que? El selectivo. El selectivo, sumar con el selectivo, dentro de lo que se viene, continúa, esto no para, o cuál es la idea, pero con tiempo se tienen que reglamentar, no que a mitad de fecha saltan los positivos. No digo, vamos, 2 fechas vamos bien, la tercera fecha del campeonato. Ya programamos la fecha, viernes, sábado, domingo, tal día. Domingo tenemos un partido, pum, saltan los casos 1, 2, 3. Ahí está, ese es el punto. Algo que no se da ahora con la sub-19. Y en muchos el reglamento está allí, veremos si le sacamos puntos, si entra sub-20, estamos a 18 días de comienzo del campeonato. Y no hay una claridad sobre el pendo. Fútbol paraguayo en su máxima versión, a 18 días del campeonato del inicio, no hay una claridad sobre el tema sub-19. Sobre todo teniendo en cuenta que la regla del sub-19 tiene varios aspectos por corregir. Por eso. Y que pueden ser lagunas de repente. De edad, de situaciones, exacto. Quita de puntos, sanciones. ¿Qué ocurriría si en un caso hipotético llegamos a la última fecha y un equipo debe minutos y debe completar esa bolsa de 800 minutos? Está jugando el jugador sub-19 y se termina lesionando. Claro, pues, ¿qué ocurre? Uno imagina, entiendo tu pregunta y debe ser aclarado, lo que uno imagina es que tiene que entrar otro sub-19. Claro. Hasta completar el minuto, si no será sancionado. Es lo que imaginamos, pero tantos grises ya han quedado en distintos reglamentos de la PF, como dice el niño Jorge. Lo ideal, mi pensamiento, lo ideal en la apertura no. A 18 días del comienzo de la apertura y los planteles no todos están preparados y los técnicos que jugaron te dicen, no es cualquier técnico, técnicos que jugaron, que mamaron, que estuvieron en la cancha, te puede gustar o no te puede gustar, fuera de las ideales de supuestamente venta que se puedan hacer, hacerlo en la clausura si tanto querés hacerlo. No vaya a apurar la situación, no vaya a tener complicaciones. Sobre todo dejar bien en claro las reglas de juego, porque aquí también ocurre esto de echa la letra, echa la trampa, o sea, los clubes y los técnicos también buscan los mecanismos de repente para poder ir sorteando cualquier tipo de obstáculo. Claro. O sea, me parece que por ahí pasa la cosa. Escucharle a tus protagonistas, escucharle a los entrenadores, escucharle a los jugadores, no te quedes solamente con el pensamiento dirigencial que quiero meter 500, 600 mil dólares en el bolsillo y que sea transferido Jorgito Sosa de Deportivo Lorito al Bayern Múnich. No, escucharle a tu entrenador de fútbol, escucharle a tus jugadores. Porque hay una cosa... No porque vos querés vender nomás ya... No, porque además hay otra cosa, Jorge, lo dije hace rato cuando estábamos ahí, previo al programa abajo, ¿sí? Y lo digo ahora, el dirigente... o por lo menos la mayoría de lo que venimos escuchando, están de acuerdo. Algunos te plantean la cuestión de, como bien decís, mejor para la clausura por una cuestión de tiempo, pero en su mayoría están de acuerdo, contrariamente a lo que venimos escuchando de los entrenadores. Sí. ¿Qué pasa? El dirigente dice, sí, perfecto, aplauso, metámosle con el tema del reglamento. Pero después, ese técnico que no estaba de acuerdo, pierde 1, 2, 3 partidos, y le van a sacar al técnico. Sí. Y el dirigente obviamente le va a terminar perjudicando al que le dijo, mira, claro, yo creo que así no camina, vamos a ver cómo acomodamos la cuestión, porque y va a ser y después está lo otro, está esa generación de 20 años, 20, 21 años que todavía no se ha afianzado en primera y vienen siendo, o sea, están siendo tenidos en cuenta, por ejemplo, por tirar un nombre, ya hablamos, Diego Duarte, por ejemplo. O en Cerro está este chico Fabián Franco, por ejemplo, que ya tiene 20 años
ya tiene un poquito más, pero todavía no está hecho como jugador de primera, y es talentoso, y me parece que puede llegar a ser su año. ¿Qué pasa cuando viene uno y se le impone desde atrás? Y tiene que jugar de 19... El propio Alan Rodríguez. También. Que tampoco está afianzado, pero es alguien que sí permanentemente tiene minutos. ¿Qué pasa? Está en ese momento de crecimiento donde tiene necesita todo de para partidos, claro. y lo vas a relegar y otra vez a remarle de atrás porque tiene que ocupar un chico que seguramente llega y todavía no está del todo. Y puede llegar a ser, muchos ejemplos, puede llegar a ser una camada, una generación perdida, esa o desperdiciada, la de los 20 y 21 años, que están ahí para dar el salto. Por eso le hacemos la consulta a Sarabia, porque él, además de vivirlo como técnico de un club que tiene otros intereses, lo vivió como técnico de una selección menor, y él recibía a esos chicos, él recibía a esos jugadores que en su mayoría empezaron a aparecer por la cuestión del reglamento, y lo dijo él, se notaban muchos que no estaban todavía aptos para jugar en primera división por distintos motivos. O sea, sabe, por conocimiento, no está hablando de alguien que desde afuera ve 2-3 partidos y opina, sino alguien que lo vivió de adentro. O sea, hay muchas cuestiones para seguir analizando, y si se quiere llevar a cabo, que se haga, como decía Jorge, de buena manera, en cuanto al reglamento, primero, sin grises. Tal cual. Esa cosa que en pleno desarrollo nos encontremos con que, che, si pasa esto, pío, ¿cómo se resuelve? Claro. Y no tengamos una respuesta clara desde la gente de la APF, del tribunal, o sea, que sea claro el tema, no encontrarnos después con alguna sorpresita en donde ni siquiera desde la APF tengamos respuestas. Hace poquito vivimos la cuestión de la Supercopa, te decían, no es oficial, pero en realidad tiene tinta oficial, pero no sé si es oficial porque en realidad, y en el reglamento te aparecía como partido. En el reglamento te figura, te aparece. Entonces esas cosas hay que evitar, y sobre todo cuando se trata de algo muy sensible como la carrera de los chicos. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi, la web toyotoshi.com.py. 11:26. Mili Empeño, 20 arreglos y huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Menta Vigo Ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta Vigo Ungüento, alivia y mejora un producto de Laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrá Menta Vigo Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Soldamérica a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para mayor información, comunícate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @Soldamérica Sol de América, tu club del verano. Esto es cierto, Pancho, lo del transporte público con semejante... Sí. Se hizo viral una imagen. Sí, se hizo viral una imagen. No, es un chiste. Parece que está fumigando. No sé qué línea, pasaron una línea, pero finalmente no es ese número de línea del que estábamos hablando. Locura. Pero sí, una locura. Es un video de un colectivo que está, no se puede decir tirando humo por el caño de escape, ya sería ser un piropo, ¿no? A ver, papa ahí. Claro, no, parece que está fumigando, no sé. Increíble como así es, cómo puede llegar a circular en nuestra calle este tipo de unidades y poniendo inclusive en peligro a los propios pasajeros, ¿no? Bueno, dice la información, acá nos pasa Gerardo, el futbolista Andrés Cubas, que estaba en la lista de jugadores del exterior de la selección nacional perteneciente al NIMS de Francia, ha sido desafectado para los trabajos del combo ante Uruguay y Brasil a raíz de una lesión diagnosticada de fractura no desplazada de peroné de la pierna derecha, comunicada por su club. Se lesionó Cubas. Baja para lo que se viene en cuanto al combo, repito, es un jugador que estaba en la nómina. Hay que ver qué determinación toma, si le cambia un poco el panorama o no a Guillermo en cuanto a lo que tenía ya previsto de su lista local o no.
si por eso va a agregar algún otro volante, no, se queda con lo que tenía pensado. De hecho, seguimos esperando la nómina de los jugadores del plano local. Pero Andrés Cubas, entonces, está afectado. Fractura no desplazada del peroné de la pierna derecha, informa el club francés de Andrés Cubas. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bucano, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades. Accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Aso de Fútbol Álamos, porque así es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto Y, CF Moto Experience More Chugarar. ¿Cuál es el equipo que mejor se reforzó? No hablo en cantidades, porque eso es muy relativo. El que no se reforzó. El que no se reforzó. Coincido. Es el mejor equipo que se refuerza. Cerro poco refuerzo tuvo, Guaraní tuvo, pero a mi parecer que... Olimpia, exactamente, Olimpia, ahí está. Sí, porque hablábamos de que justamente lo tocamos con Pedro y le pasará a la mayoría de los técnicos que trajeron ayer. Estuvimos mirando 13, 15, 16 jugadores. Por más de que uno tenga una idea, tiene poco tiempo y insertar a esas ideas. ¿Qué dijo Pedro? El 30% del plantel nomás se me quedó, dijo. Sí, solo el 30%. Entonces, me parece que ahí les va a llevar un poquitín más de tiempo. Por eso es una paradoja lo que es cierto. El que mejor se reforzó, el que menos trajo. Yo recuerdo una de las últimas charlas con el presidente del 12 de octubre y decía ese detalle. Y el propio Pedro, antes de esa, cuando decía que a fin de año todos terminaron su contrato. Ese es el tema de jugadores como en 12 de octubre. O sea, equipos contratan por un año. Termina el año y termina el contrato de todos, salvo el 10-15%, después la complicación propia. Y tienen pocos jugadores de la casa. Allí vamos al no tema. Trabajan en formativas. Ahí está, no trabajan en son formativas. Candidatos... Todos son jugadores que terminan contratando por un año. Vienen para salvar el objetivo de esa temporada y después vemos qué pasa. Después vemos el famoso qué pasa después. Son candidatos para el descenso estos equipos. Sí. Sí. Ejemplos hay muchos de eso. Pues se te van 17. Duarte explicaba eso hace poquito, que le cuesta un poco al ser un club del interior y al ser un club nuevo relativamente el tema de las formativas. Eso en el caso de Guaireña, por así decirlo, un justificativo. Pero después están otros equipos que, sí, ya sabemos, ¿no? Y terminan sufriendo al final del campeonato, o en el clausura sobre todo, cuando se está dando esa lucha entre la necesidad de puntos y no está conformado un equipo titular como tal o bien conformado el plantel, se te lesiona uno, no tenés el recambio correspondiente, trajiste mucho y no trajiste lo correcto, ya ocurrió con River, que se fue al descenso, ocurrió con el Deportivo San Lorenzo, que se fue al descenso. Por eso yo pregunto, Capiatá en su momento. Porque es relativo, o sea, vos podés traer cantidad, no te garantiza absolutamente nada, por más que tengas 2, 3 por puesto, el jugador ya puede tener su recorrido, su jerarquía, pero otra cosa es entrar en ese engranaje que pretende el técnico, el conocimiento con tu compañero, cuánto tiempo te lleva, y después está lo otro, traer lo justo, lo necesario, pero para eso tenés que tener un equilibrio ya dentro del equipo que terminó la temporada pasada y reforzar en puestos puntuales. Y uno dice, decía Denis, decía Jorge, Cerro, Olimpia, Guaraní Olimpia no contrató, pero se entiende a que vamos a aquello de tener ya una base formada. Entonces son los equipos que definitivamente sacan ventaja desde el trabajo que vienen haciendo sus técnicos, porque tampoco allí tenemos cambios, porque Guaraní no cambia, sigue Juguero, porque ya sabemos lo que pasa en Cerro, porque en Olimpia terminó la temporada y de buena manera Julio Cáceres que se mantiene. Por ahí viene la mano, sí, Armado, sacando esa ventaja. Nacional también ha contratado poco. Y se desarmó mucho. Pero perdió más de lo que contrató hasta acá. Por eso yo... Le falta armarse todavía a Nacional. Le pongo un asterisco a Nacional, porque en el medio no se movió por ahora Riveros, por más de que Libertad estaba todavía tratando de insistir, sí. Pero igual me parece que queda con un plantel un poco más corto. Se le fue el goleador.
Es cierto que tiene buenas condiciones. Brian Ayala se fue a Guaraní y volvió. El chico Fleitas. Sí. Pero después uno mira y quién más con Fleitas, ¿verdad? Danilo se está poniendo a punto. Sí. Tiene la posibilidad, ojalá no se lesione, porque estamos hablando de un jugador que tiene una calidad notable de lo técnico, pero como que se fue quedando corto el plantel de Nacional. Y después está lo otro también, digo, que se vio en estos equipos que han subido, que han ascendido, que por lo general se daba que los que subían desarmaban por completo su plantel. Sin embargo, Humberto García dijo no. Sí. Vamos a tener una base de 12, 13 jugadores que estuvieron con nosotros en la intermedia y lo vamos a hacer a esos jugadores de intermedia. Mirando aquí un repaso, solo tuvo 4 bajas Ameliano. Ahí está. Solo 4 por ejemplo, bajas. Fíjate vos. Y casi similar lo de Juan León Mallorquín, que dio de baja, es cierto, a 7, 8, pero mantuvo a la mayoría de los que estuvieron en intermedia y con la idea de hacerlo. Tacuarí, por ejemplo, tuvo 20 bajas. No, Tacuarí sí se desarmó. 20 bajas y llegaron 18. 17. Es el equipo que más se reforzó. Tacuarí tiene 17 jugadores. Pero Ameliano es un equipo muy competitivo, lo demostró frente a Luqueño. Y lo que trajo, lo sumó tiene a los 2 goleadores de la intermedia, lo tiene. Sí. A alejarse y lo tiene Antonio Oviedo, que era de Rubio Ñudo, uno de los más destacados. Okay. Entonces tiene a 2 cuota de gol, tiene arriba y ellos van a hacer los 3, ¿verdad? Se llevó a Sanguiná también. Exacto. Sanguiná estaba allí entre los 3. Me estoy acordando que ellos y rompió un poco Sanguiná también era. Salvo que fuera Luqueño. Digno González, exacto. De una Sanguiná. Y aparte el profe García tampoco fue a buscar jugadores con rodaje en primera muy cercano, sino que a los que estaban en intermedia, que conocen muy bien la categoría y entonces quiere hacer jugadores de primera. Tal cual. Y eso es algo que tiene a favor él, que observa mucho, que conoce la categoría, y más allá del nombre o del recorrido que ya pueda tener el jugador, digo, en su carrera profesional, él va por lo que él, desde su óptica de entrenador, sabe que le puede dar ese jugador. Pudo haber pasado por primera división o no en su momento, puede ser un jugador que toda su carrera estuvo en intermedia, y uno dice, pucha, un jugador que estuvo en intermedia, ¿cómo va a reaccionar en primera? Pero Humberto sabe que esa característica necesita para cubrir un sector, un puesto, o ante alguna eventual necesidad del campeonato. Y también uno entiende que Ameliano, con esto que hablamos de las pocas movidas que hizo, es también consciente de su realidad económica. O sea, si tampoco te sobra mucho, no podés entrar en la locura de, bueno, dejo ir y traigo, y después a mitad de campeonato se complica el presupuesto, me empiezo a atrasar en salario, no cumplo con el plantel, ya empiezan los conflictos por ese tema, terminás descendiendo con una deuda enorme, sin poder cumplir el objetivo y tener que remar de nuevo en la intermedia. O sea, yo creo que también el equilibrio para los dirigentes tiene que ser importante cuando se da un salto como da Ameliano, por ejemplo, de un hecho histórico de jugar en primera división, pero que eso no implique entrar en la locura de decir, bueno, contratemos, veamos qué podemos hacer con el objetivo de quedarse en primera, pero no pensar a largo plazo y después sufrir las consecuencias. Sí, coincido, tienen una buena planificación, porque tenemos que observar lo que ocurre cuando a veces las crisis económicas principalmente hacen de que uno recurra muchas veces a mirar lo que tiene en las formativas, y uno observa mucho lo que pasa en Argentina. Ellos están en una crisis económica importante. ¿Y por qué aparecen tantos chicos? Porque ellos tampoco tienen la posibilidad de hacer locuras económicas. Entonces vos ves hoy Scaloni llama a jugadores del plano local que no los tenía hasta hace muy poco. ¿Y cuántos partidos ya tienen? 30, 40 partidos en primera en sus clubes. Y es la crisis y la necesidad, pero también saber de que no podemos hacer locuras. Subimos recién a primera y no puedo contratar por contratar. Veo que tengo lo que está haciendo Ameliano, es una muy buena planificación. Veremos después con los resultados si es lo que querían, pero me parece que hay que ser conscientes de que no se pueden hacer locuras y, como dijiste, prometer y cumplir, por sobre todo con los jugadores. Claro, porque después eso puede significar, como decía recién, un descalabro más adelante. ¿Y cómo reacomodas eso? Y ese es el ejemplo que dice Jorge, ¿no? Del fútbol argentino que tenemos que copiar aquí en Paraguay. Muchos clubes necesitan de ese ejemplo, activarlo acá para que pueda ser sustentable todos los equipos. Tuvimos un ejemplo claro del Olimpia, por ejemplo, que tiene un déficit importante en la parte económica de algo mal planificado.
Me van a decir, sí, vino la pandemia, vos tenés que calcular todo, ¿no? Y quisieron parecer al fútbol brasileño y no somos. No, imposible. Imposible competir con... Tenemos que ver siempre nuestra realidad económica y nosotros somos un país que necesitamos vender, no traer. Entonces necesitamos producir jugadores. En Argentina me parece que salvo Boca después uno hace el repaso y deben todos. O por lo menos con alguna situación complicada de los financieros están. Ahí los clubes que están, digamos, ordenados económicamente de manera histórica son Vélez, Lanús, Estudiantes, después los grandes también tienen sus inconvenientes. River no puede contratar por contratar porque se descalabra económicamente. Sí. Cobrar por Roca. Y por ejemplo también en el caso de Ameliano, alejarse a los 26 años va a tener la posibilidad de jugar en primera división. Yo tuve el privilegio cuando interiné Cerro de darle la posibilidad de debutar, era de Cerro Porteño. Y es bueno. ¿Qué año, Jorge? Sí, fue en el año 2017, cuando se fue Matosas. ¿Pero ya lo conocías de...? Sí, él era ya 3 años, estuvo con nosotros en la reserva de Cerro. Y hoy a los 26 años, aparte de que siempre tuvo buenas condiciones, era innegable. Me contó que con Tiburón Torres ya iba a debutar a los 16, 17 años, tuvo una lesión. Y después la fue remando. Y hoy a los 26 años está bueno que sé que tenía ofertas para salir, pero le va a venir bien ese rodaje en primera división y que pueda demostrar todo lo bueno que hizo en la intermedia. ¿Por qué crees no explotó antes? Y es algo muy raro, lo que hablamos a veces, como a veces estamos pidiendo que jueguen chicos de 18, 19 y él a los 26 va a tener la magnífica oportunidad de demostrar a nivel profesional, ¿verdad?, sus cualidades. A veces las lesiones también, a veces hay jugadores que pasan por lesiones, situaciones varias. Es un gran delantero, ¿verdad? Muy buen delantero. Excelente. De excelentes condiciones. Yo no sé por qué no se fue en clubes más importantes aquí en Paraguay. El tema es cómo sería por lo menos para lo que veníamos siguiendo este último año la intermedia, ahora es donde explota. Sí, después claro. le costó, o sea, me tocó ver los últimos 6 meses la intermedia y es donde termina explotando él. Y pasa también, niño, que muchas veces, si a mí me tocaba, como me tocó en un momento dado de estar en primera con el profe Carlos, me acordé de él, pero justamente tenés que conocerlo al chico porque a veces no lo conocés y tenés tus dudas de si te puede rendir o no. Pero es muy meritorio lo del profe García, la verdad, porque conoce y les da posibilidad a gente que por ahí está tapada. Poco valorado también García. ¿Humberto? Sí, como DT aquí en Paraguay. Poco valorado. Excelente entrenador. Como vos decís, descubre talentos que están apagados, pero él saca, le trae y lo hace figura. Generalmente se las arregla con poco. Con poquísimo. Mira que en General Díaz cuando llega a primera división, una situación similar a la Medellano, también fue sensación en ese momento, ascendió, lo hizo bien, y tampoco es que tenía un presupuesto como, seguramente sí, uno repasa aquel equipo de General Díaz, va a encontrar que sí tenía algunos jugadores ya con más experiencia en primera que seguramente de lo que podamos encontrar ahora en Ameliano, pero también era un plantel corto y se las ingenió para ya en la primera temporada meterse a Copa Sudamericana, hacer buenos partidos en Copa Sudamericana, extendiendo menos en esto que dice Denis, de un técnico que las veces que le toca trabajar hace muy buena tarea, pero como que siempre está ahí, no sé si decir tapado, no poco le da valorado, cabida, no sé por dónde viene la mano, pero sí, sería esa la palabra, poco valorado en cuanto a su buena gestión. Conocedor de lo que tiene y sabe dónde mirar, va y mira fútbol en interior, jugadores del interior, jugadores de la intermedia, jugadores de la B. Siempre termina rescatando esos valores tapados por A o B motivo, algunos que un pasado a veces con formativa en Libertad, en Cerro, pero que por A o B motivo no tuvieron su espacio, fueron a jugar a ligas del interior o jugar a la B en la intermedia y después le termina encontrando sus capacidades y explotando nuevamente. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los buenos planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Salud protegida, disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control, Feel My Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. 43, reiteramos la información. Andrés Cubas, por una lesión, queda al margen de la lista de Guillermo Barros Esqueloto. Quedó desafectado por una lesión que tiene que ver con una fractura no desplazada de peroné de la pierna derecha, el volante del Nimes de Francia. Estamos hablando de él y ahora vamos a hablar con él. Humberto García, el técnico de Ameliano. ¿Cómo te va, Humberto? Fabián te saluda. Buenas tardes, Fabián, a tu compañero de la mesa de la audiencia monumental. Aquí estamos con Denis Caniza, Jorge Martín Núñez, el niño Jorge, Francisco Pancho López, y estábamos hablando de cómo los equipos se van armando de a poquito para esta temporada, de las incorporaciones, y nos detuvimos en Ameliano porque no se desarmó prácticamente tu plantel, seguramente algunos que otros nombres, llegaron otros pocos, y valorando un poco, Humberto, de esa visión que tenés para buscar el jugador justo, necesario, sin casarte con algún nombre, sabiendo que desde lo económico Ameliano no puede cometer locuras, en el buen sentido de la palabra, se entiende lo que voy, y así armando tu equipo de a poquito para meterse a la primera división. Así mismo como estás diciendo, justamente vamos a hacer con el cuerpo técnico, tratar de armar un equipo competitivo y que esté a la altura de lo que es la primera división. Estamos con muchas ilusiones, con muchas ganas. Mañana jugamos una amistosa, así que aparte vamos a ver cómo estamos parados y que nos haría falta para los primeros partidos. El amistoso de mañana es contra General Caballero. Contra General Caballero Mallorquín en Capiata. Y eso te va a ir pintando, como bien decís, ya el panorama de cómo están los muchachos, de cómo está tu equipo, y con la posibilidad, de acuerdo a estos amistosos, de sumar a alguien más, o vos ya definitivamente hablaste con Melgarejo y dijeron plantel cerrado es lo que ya tenemos listo para encarar el 2022. Como siempre decimos en el cuerpo técnico, el plantel no va a nunca a un jugador que les pueda cambiar un partido. Que por ahí los dirigentes tienen un jugador de muy buen nivel y que quieren incorporarse a lo que es Ameliano. Creo que las puertas van a estar siempre abiertas, pero en principio estamos muy contentos con los jugadores que nos han dado para la temporada. Vemos mucho compromiso en ellos. Creo que hicieron una muy buena pretemporada en estos 10 días que estuvimos juntos, así que, como te digo, estos partidos nos van a dar un parámetro de dónde estamos parados para ir corrigiendo los errores para lo que se viene. Humberto, te saluda Jorge Sosa. Recién mirando el repaso de altas y bajas a lo largo de este nuevo año, solo 4 jugadores de lo que fue la temporada pasada, por ahí no puedo decir si hay más, pero en principio solo 4 jugadores en cuanto a bajas. Cuando miramos por allí otro equipo, aquellos de los recién ascendidos, y tienen 15, 18 bajas en el plantel, ¿sumaron más antes de los que restaron ustedes, Humberto? Sí, creo que tuvieron un muy buen nivel contra el Sportivo Luqueño que terminó a mitad de tabla el torneo clausura, y nos dio un buen parámetro de que pueden hacer un buen torneo también estando en primera división, así que las incorporaciones que trajimos, intentamos que nos den calidad, nos den jerarquía y complementarlo con lo que tenemos para tratar de armar un buen equipo. ¿Cómo se da hasta aquí la pretemporada con este tema de los casos positivos y compañía? ¿Cómo le está tocando en suerte, por decir así, a Ameliano? ¿Se les complicó con algún jugador o no? ¿Cómo va eso? Sí, se nos complicó con algunos. O sea que dos creo que no pudieron hacer la pretemporada por el tema del coronavirus. Y después todo bien. Ayer nos hicimos el hisopado de los 26 que se hicieron para este partido, los 26 fueron negativos, así que contento con ese lado también por el cuidado que están teniendo en el plantel. ¿Hicieron la pretemporada en Saltos del Guairá, puede ser, profe, o continúan allí? No, ahora estamos en la Asunción ya, regresamos el domingo, hicimos en La Paloma. Inclusive, ¿algunos amistosos por allí en la zona llegaron a jugar? Sí, vamos 2 amistosos, uno contra el Nacional del Guairá y el otro contra
el campeón de la Liga Canin de Yu y el vicecampeón de la Liga Canin de Yu. ¿Tenés buen ojo? ¿Te tocó ver algún jugador en el rival? Porque normalmente ese es tu fuerte, Humberto, algún jugador en la línea interior, en la B, en la intermedia. ¿Llegaste a mirar a alguno que sondeaste algo o no encontraste algún valor en estos amistosos? Sí, estamos trayendo un sub-19 de ese lugar para incorporar al campeón principal. Tuvo muy buen trabajo, le metió gol al Nacional y en el siguiente partido metió 2 goles, así que es un jugador que creemos que puede tener un potencial importante para estar en el plantel. ¿Cómo se llama, Humberto? Enrique Guedes. ¿En qué equipo lo viste? ¿Cómo? ¿En cuál de los equipos lo viste? No, el chico estaba jugando es paraguayo, pero estaba jugando en el Brasil. Y nos hablaban de él, o sea que nos hablaban de 3 jugadores. Le incorporamos a 3 jugadores en la pretemporada y, como te digo, hizo muy buenos partidos en esos 2 partidos que hemos hecho amistosos, así que le vamos a incorporar para nuestra sub-19. Más o menos así lo observaste y lo descubriste, Alex Arce. Te había marcado 3 goles en la Liga Carapegüeña en la final. Creo que es diferente, porque él ya tuvo luego su pasantía en primera, tuvo una enseñanza en inferiores, creo que está jugando en el Uruguay, le metió varios goles. Más que nada fue darle una nueva oportunidad nada más a Alex. Y ojalá que en este semestre nuevamente él pueda demostrar toda la calidad que demostró en la intermedia. Humberto, tu pensamiento, tu postura, tu idea con relación a esto del reglamento sub-19, ¿qué opinión tenés? Yo pienso que si el jugador tiene potencial, tiene en cuanto a su propio mérito, pero están los dirigentes que son los que están pensando en los jugadores paraguayos. Creo que nosotros tenemos un poquito de desventaja porque no tuvimos inferiores en 2-3 años en la intermedia ni en la B, así que nos va a costar un poquito más a nosotros que venimos sin inferiores. ¿Y cómo estás haciendo? ¿De dónde? Que se entienda bien lo que digo, no que no suene mal, pero ¿de dónde conseguís estos chicos que te puedan cumplir con el reglamento si esto se termina, digamos, aprobando? No, justamente ahora estamos de reunión con todos los profes de las inferiores, acaba de terminar. Estuvimos hablando de todo un poco y estamos haciendo seguimiento a todos los chicos que están practicando hoy día en la inferior de Ameliano. Y si se concreta eso, como te digo, tenemos que estar viendo gente de la inferior y bien al chico que te dije que le hemos traído de Camino G. Está muy bien. ¿Más amistosos aparte del que disputan mañana contra General Caballero, Humberto? Jugamos contra Guaireña y el 28-29, no me acuerdo bien, jugamos contra 12 de octubre. Esos amistosos. Muy bien. Decía, te cuento porque estábamos hablando del tema, y decía Denis Caniza aquí en la mesa de Fútbol a lo Grande, técnico poco valorado con todo lo bien que trabaja, decía, por tu desempeño, Humberto. Muy agradecido con su palabra porque es una de las personas que pueden ser escuchadas por todos los logros que él ha hecho en el fútbol. No cualquiera se juega 4 mundiales, así que lo valoro muchísimo, aprecio muchísimo lo que ha dicho y que sea me envío un amigo más para seguir trabajando y para hacer más lo que se le va a hacer por usted. Profe Humberto, te saluda Denis, para desearte lo mejor en primera división con el equipo de Ameliano, y coincidía con lo que está diciendo que tu parámetro fue los 2 partidos que jugaste contra un equipo de primera que fue Luqueño, y ahí la verdad que el equipo se comportó de maravillas y pongo la fichita por Ameliano en este torneo, así es que éxito, un fuerte abrazo y nada. Amable, muchas gracias, profe. Vamos a tratar de ir mejorando y tratar de estar a la altura de este competición, porque sabemos que hay 4 o 5 equipos que tienen un poder económico bastante grande con el plantel que tienen. Y vamos a trabajar
tratar de salir adelante. Abrazo, Humberto, gracias por el tiempo. Gracias, cuando guste. Adiós, Humberto García, técnico de Amelia. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com encontrás todo lo que buscas desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco. Tenés hasta el 30% de ahorro, hasta en 18 cuotas sin intereses todos los jueves. Registrate en mitiendavision.com. Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar en burbuja frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, el Pack de Ron Fortín Limón con burucuyá. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a cualquiera de las restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, vivir más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, está atento y envía incluso la foto de Enrique Guedes que nos decía Humberto. ¿Ya saben quién? Ya sé. ¿Quién envió el mensaje? Cesarito. Cesarito, sí, señor. Un saludo para él. ¿Le aplicó algo por el cumpleaños? ¿No invitó, Cesarito? No invitó. Aquí está la foto. Le hablaron de Enrique Guedes, es lo que yo entendí de la charla con Humberto. Le hablaron, se sumó y ya en los amistosos lo vio. Y por eso lo termina fichando, porque un par de goles a Nacional, dijo. Un par de goles. Nacional de... Claro. De La Paloma. Y le hablaron bien de él en su momento cuando estaba en un equipo brasileño, en una liga ya regional. ¿A quién se parece? Y bueno, mirando la foto, ¿verdad? Porque futbolísticamente no lo conocemos al chico, pero... Este es, Enrique Guedes. Tiene el bigotito. Tiene Jorge Salinas. Joven y Jorge Salinas. utiliza el look del bigotito, ¿verdad? Parece un mexicano. Sí, ¿verdad? Los mexicanos utilizan este look. Parecía cuando Nico Martínez usaba el look bigote. Sí. Pues yo ni pregunté por su físico parecido a otro. No, pero Salió mexicano. Me sale Pancho con el tema del bigote. Y vos preguntás quién le parece. No, ¿quién le el tema del bigote? Alto, físicamente. Flaco alto. Sí, bárbaro. Salimos de otro tema. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julián Miranda y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visitanos en redes sociales como La Latadora Inmobiliaria. La Latadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata, Comunicate, al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora, UPICE te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. UPICE, al momento especial en tu día. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 12:57. ¿Qué pasa, Joelito? ¿Le estaba explicando algo ya? Sí, ¿Qué le está explicando? Milanesa, empanada, chancho, comida chatarra, como se dice siempre. Sí, señor, mira vos, Joelito. Muy bien, sí, claro, está bien, 12:57, está muy bien. El verano es perfecto. Recordar que en San Isidro podés acceder a los mejores productos Claucol para tu piscina o tu casa, con pastinas, adhesivos impermeables y la mejor calidad. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de San Isidro y Claucol. Seguinos en nuestras redes, @San Isidro, @Claucol Paraguay. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. No le tenía en esta a Pancho. Estoy mirando aquí. Después
después de ver la foto de compañía se hizo viral. ¿Vos parece que querés enviarle a la Mister de Guaraní, que ahora se está haciendo? No, para. Se hizo viral en redes el Mister de Guaraní, por eso al chico que le vio ahora en la paloma le quiere meter ahora. Candidato de ciudad por ciudad. Vos no representás a San Lorenzo. Niño con el tema. Hoy en la mañana Marquito Duarte puso de la mañana en Urbana. Mister Guaraní, sí. Cada representante de cada ciudad que tenemos. No. Qué preparación cultural, de los muchachos. De los muchachos impresionante. Bueno, lo de Cubas, reitero lo de la selección, se espera en la lista de los jugadores del plano local. Yo no sé si va a sumar a otro volante central. ¿Qué tiene en la lista? Vamos a hacer el repaso de lo que tiene. ¿En esa posición? En esa posición de los que ya... Celso. De los que ya llamó. Celso Ortiz. Lucena. A ver los otros volantes. Ojeda, Villasanti, Celso Ortiz y sí. Ojeda y Celso Ortiz, los dos. Sánchez, pero no es tan volante. Tapón, sí. Claro, no, es más de recorrido. Yo hoy pido por Richard Ortiz. Para mí Richard Ortiz debe estar en este convoy principal. ¿Por la vaca de Cuba o ya vos? Antes de lo de Cuba y ahora con lo de Cuba se ratifica mi situación y unos jugadores de la experiencia de Richard Ortiz no puede pasar. Aprovechando, ya que vayamos por parte. Me sumo al pedido y añado. Perana. También Cristian Rivera. ¿Por qué petapura? Perana, Pancho. Y si convocado del plano local. No me voy yo ¿Quién también. Tiene que ser por Denis Caniza. Claro, pues empieza a llevar toda. ¿Por qué pete no? Bueno, me pone nervioso acá Pancho. No sé. Bueno, pero sí, vos mismo pediste por Rivero en su ¿Cierto? momento. Rivero sí, pero llevarle a Angelito también. Ya, Angelito está ahí también. ¿Vos estabas preparado también, Angelito, ahora? Ayer salió en los datos estadísticos de Richard, el volante central que más pelota recuperó en el campeonato. Por encima de Lucena. No sé. Fabián. Yo creo que también incide eso cómo juega cada equipo. También. Cero tiene más tenencia. Olimpia la pasó mal y... Claro, por eso. Que Olimpia los últimos partidos no me empezó a jugar bien. Después. Sí, porque es cierto. Una lágrima. Porque el segundo en recuperación era el volante de Luqueño, Blas Díaz. Díaz. Mira que tiene otra característica. Por eso. Bueno, del plano local, ¿quién debe ser el arquero? Vayamos por partes. Esperan, Angelito. ¿Quién tiene que ser el arquero? Para mí Santiago Rojas, plano local. El Kili. y el otro Alfredo Aguilar y Santiago Rojas. ¿Dos más? ¿Cuatro en total? No. Uno Si más. hay que elegir entre uno, el plano local. Yo me quedo con Aguilar. Para mí no tenía que estar el juvenil no, Ángel. O sea, está bien. si vamos a los arqueros, para mí pero tenía que estando estar el chico, los yo arqueros. pregunto. Pero ya está. Anthony, Ortiz o después Aguilar y Rojas. Porque esa No, pero ya está, niño. O sea, Ya sé que ya está, pero ya doy mi opinión, ya que estamos. No, pues. está bien, Y ahora que el micrófono lo digo, ¿cuándo voy a decir? pero también yo pregunto lo siguiente. No, pero No, es para ordenarlo, niño. Es para ordenar. Pues estamos hablando sobre lo que ya están o los que deberían y nos parece a nosotros. Yo creo que es lo que nos parece a nosotros. Entonces, me parece que si hay arqueros que tienen que estar, Santiago Rojas, Aguilar y compañía tienen mucha más carrera que los. A mí me parece que te enoje. No, pero no, está bien. Estando el chico, a mí me genera otra duda ahora. ¿Va a llamar uno más o va a llamar dos? Porque si se da alguna situación particular, sí. toco madera, espero que no. Lesión, COVID, todo lo que pueda pasar. Y se te queda el chico que todavía no tiene experiencia en primera en Europa y solamente 2 partidos en Libertad acá antes de su transferencia, para ser suplente ante algo que pueda acontecer con otro arquero. Yo creo que va a citar igual 2 más y va a tener 4 en su lista. Es lo ideal. Yo creo que por ahí viene la mano, aún teniéndolo al chico, pero por esta situación muy especial. Claro. Aguilar y Santiago Rojas. Son los que tienen nivel para estar. Para mí. Coincidimos. Sí. Son los dos. Para la línea defensiva, Espínola. El Beto. Espínola. ¿Quién más? Alexis. Julio. No, Perana Ángel. ¿Vos que un equipo del plano local? No. No, Los los que van a complementar la lista. Okay, pero los que van a complementar la lista. Podría estar Alexis. Okay. Digo. Espínola sí. Otro lateral. Tenemos otro. Nosotros intentamos. ¿Que pueda citar?
En otro momento te diría Paragua Espínola, pero ahora no. Que tuvo un microciclo, pero sí, venía recuperándose por eso. Terminó sin por ritmo. eso no. Alexis Duarte, ¿debería estar? Sí, claro. ¿Otro central no? Y tenemos muchos Fernández, centrales. Roberto Fernández. Para mí la dupla central en el futuro va a ser Duarte con Roberto Fernández. El pequeño. Vienen jugando en formativas, en selecciones juveniles juntos. Sí. Está con todo, Ángel. Sí, está con todo. No, que ya se dejó antes, entonces le buscamos a Denny otra vez. Bueno, sí, estaba de descanso. Después en el medio, Lucena. Le ponemos más? Ahí a Florentino. Melgarejo, ¿no? Melgarejo es volante también. Claro, sí. Local. Sí, sí. Por izquierda Melgarejo. Hugo Martínez. Sí. Para mí es Richard. Volante Richard. ¿Vos le pones a Richard Ortiz? Sí, yo lo convocaría a Richard. A nivel local, Richard Ortiz. Y más ahora con la pretemporada estoy observando que está trabajando bien. A Denis no le gusta mucho. No, a mí no me gusta. ¿Y vos, Jorge, mirando la zona de volantes, a quiénes podrías Rivero, Richard. Del plano local? Martínez y Lucena. Hugo Martínez y Lucena. Sí, tal cual. ¿Vos apostás por esos nombres? Por esos nombres. Y después tenemos que mirar arriba. Yo creo que algo debería elegir. ¿No tenemos un plantel corto acaso con los que están en la lista preliminar del exterior? Cosas nuevas. ¿O ahí van a aparecer los Romero en la lista? No sé. Derlis González con Morales tiene que estar también. Morales te puede dar cosas que otros no tienen hoy en día los delanteros de la selección. Esa característica no tenemos. Un abre caminos. Guapo, peleador, pica. Sí. Y encima tiene gol. Morales. Sí. Derlis terminó bien. ¿Otro nombre? ¿O por ahí se completa? De lo último, me parece que la imagen reciente de estos nombres no pueden faltar. Un Robert Morales, un Derlis González, Lorenzo Melgarejo, el propio Richard Ortiz para mí. Son nombres que no pueden faltar a nivel local. Y hay que ver si, así como apareció una sorpresita, en el caso del arquero Ángel González, no aparece alguna sorpresita en la lista local de Guillermo Barros Esqueloto. Digo, no sé quién podría ser, pero a todos nos sorprendió lo de Ángel. Sorprendió. Sí. Entonces, Roberto Fernández. Dentro de... Sí, hasta el propio Ángel González lo sorprendió. No sé qué tan sorpresivo puede ser. Novedad, sí, ahora sorpresivo. Porque está en primera. Viendo su rendimiento además. Pero por ahí viene la mano, me parece que más no hay. Y lo vieron en vivo Guillermo y Gustavo en Dos Bocas. Estuvieron allí en preferencia observándolo, y en ese primer tiempo Fernández fue la principal salida prácticamente que tuvo Guaraní, con un pie izquierdo pero fantástico, ponía pases a Rodi que subía para el otro lado y caía ahí donde tenía que caer, metió 4 o 5 pases largos, cambio de frente, perfectos. Digo, no su fuerte, porque defiende bien, le agrega esa característica muy muy importante, el de tener salida. Y por ahí vienen los nombres. Por ahí. Yo creo que más que eso, a Marcos Cáceres lo llamó de urgencia a la última convocatoria. Sí. De urgencia. Sí. Y hasta sorprendió porque muchos no esperábamos, pero había sido así. Y por ahí viene la mano en cuanto a los nombres, esperando la lista de Guillermo Barros Esqueloto. La Agrícola Sala Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Joven, hoy es tu futuro. Afíliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entrate más llamando al 218-4000. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central. Villa La Casi, a raíz de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. 13:08.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cerca de Martínez, teléfono 227-37 al 8. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembó, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿De quién se olvidaron? Nos olvidamos de Enciso. Sí, de Julio Enciso. Que sí. Me olvidé también de Enciso. Sí, yo también me olvidé. No, pero sí, yo creo que va a estar. para mí Tiene es que convocatoria pues. ¿Cómo, Angelito? Julio... Enciso. No me estoy recordando de su apellido. Enciso. Julio Rolón. No. Enciso, Ángel. Julio Enciso. Bueno. Y yo creo que tiene que estar. Y yo creo que va a estar. Sí. Lo viene convocando. ¿Y lo del Brighton, a propósito? Y Libertad no aceptó el monto y la manera y el porcentaje. Pero eso podría variar, de acuerdo a lo que sí. vuelva a presentar el equipo de Inglaterra. ¿Cómo te va, José Florentín? Qué gusto saludarte, Fabián, aquí en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos mañana? ¿Todo tranquilo? Bien, José. Ya hace rato queriendo charlar contigo sobre este paso. Contanos tus sensaciones, llegar a Vélez, un equipo importante de la Argentina, con compromiso internacional, la Copa Libertadores de América. ¿Cómo se han dado en estos primeros días en tu presencia allí en la Argentina? Sí, la verdad que bastante bien, bastante tranquilo, me recibieron la mejor manera. Primeramente emocionado, ¿verdad? Porque un club tan grande, con mucha historia como Vélez se fijó en mí. Fueron una semana de hablar nada más, y así al rato ya se pudo cerrar todo muy rápido. Cuando apareció Vélez, ¿habían también otras opciones o fue Vélez el que apareció en ese momento y, como bien decís, se dio todo muy rápido? Sí, de igual manera había otras opciones, el mercado brasilero, la MLS, pero lo de Vélez me sedujo más. Como te digo, un club grande, un fútbol argentino, una vidriera muy importante, tiene Copa Libertadores, y todo eso me hizo también pensar mucho el tema con la familia y todo eso, y decidimos afrontar este nuevo desafío que es muy lindo. Pusiste más en la balanza, digo, la cuestión deportiva, porque seguramente uno habla de Brasil, uno habla de la MLS, también lo económico es muy importante, pero pusiste en la balanza, te inclinaste un poco más también por el reto deportivo, por esto que decís. Sí, por eso mismo te digo, creo que hoy en día el fútbol argentino es una vidriera muy importante para dar un salto más, ¿verdad? Pero también vengo a un club grande, un club ganador que tiene mucha historia, y ojalá me vaya bastante bien para poder dejar bien en alto nuestro fútbol, también el jugador paraguayo. José, muchos hablan de un club modelo, de un club que trabaja muy bien, con un predio como es la Villa Olímpica de alto nivel. ¿Con qué te encontraste para el día a día, digo, en cuanto al armado de la institución, más allá de lo que uno ya conoce de la historia futbolística de Vélez? Sí, la verdad que sí, uno al llegar acá se sorprende por las instalaciones que tiene, las canchas, el complejo mismo. Es, como te digo, un club moderno que te da todas las comodidades para que uno pueda triunfar, lograr llegar a su objetivo, ¿verdad? Te sorprende las cosas, las comunidades que tiene. ¿Qué hablaste ya con Pellegrino, con el entrenador? ¿Qué cosas ya te fue marcando de lo que desea de vos? Sí, estuve hablando unos días, pero más bien estamos trabajando ahora, aparte la pretemporada, hace
de poco nomás también me incorporé, pero siempre en contacto con todo, ¿verdad? Obviamente el profe, un profe muy bueno, un callado, reservado, pero también es exigente, pero como te digo, estamos empezando recién y seguramente con el tiempo vamos a pedir muchas cosas. ¿Qué te dejó Guaraní? ¿Qué es Guaraní para vos? ¿Qué le decís a la gente de Guaraní de esos momentos que viviste con la camiseta aurinegra ahora que te toca dar este salto en tu carrera, esta continuidad en el fútbol argentino? Y la verdad que yo me debo a Guaraní me dio crecer prácticamente, me hice las inferiores ahí, le debo mucho a los dirigentes, al presidente, al profe Costa, a Jubero. Justamente estábamos hablando ahí con el profe Jubero antes de venir acá. Él, cuando yo me fui a Guaraní, él fue el coordinador, él fue el que me dejó y nada, ahora tocó otra vez la oportunidad de él enfrente, ahora salir, tipo para mí un sueño esto, que lo estoy cumpliendo y como te digo, me debo mucho a Guaraní, lástima que no salí con una copa en mano, ¿verdad? Pero creo que siempre dejé todo en mí, en cada partido, y nada, igual seguramente en algún muy futuro me veo otra vez vestir la camiseta de Guaraní. José, ¿cuándo pensás se puede dar tu primer partido dentro de la preparación de los amistosos? Digo, apuntando a tu trabajo físico, ahora etapa de pretemporada, ¿cuándo pensás que se puede dar ese debut, ya sean amistosos con la camiseta de Vélez? Y eso ya depende del profe, ¿verdad? Yo de igual manera me siento bastante bien. Venía trabajando con Guaraní los primeros días, después, bueno, se dio lo del viaje. Este sábado creo que tenemos un amistoso contra Estudiantes y ojalá pueda ya tener algunos minutos para tener un poco de rodaje, porque como sabemos el fútbol argentino es bastante exigente. Cuando charlamos de la selección aquí, y en la mesa nos acompañan dos que supieron vestir y con éxito la camiseta del albirroja, Denis Caniza, Jorge Martín Núñez, tu nombre siempre aparece, tu nombre siempre salta. ¿Qué expectativa tenés en un futuro inmediato de nuevo marcar presencia en la selección? Sí, uno siempre está pendiente de eso, uno siempre quiere dar una mano, quiere estar ahí en la selección, ¿por qué no clasificar en el mundial? Uno siempre trabaja para eso y el sueño está, uno siempre espera su momento y creo que siempre mi lema es que el momento justo siempre llega. Saludarte, Jorge Sosa. Hace 15 días o más o menos hablábamos con tu padre, estaba muy emocionado en ese momento. Recuerda que iba a hacer un asadito, creo que era con tu tío y compañía. ¿Cómo recibió toda la familia ante esta situación de la transferencia? Todo lo que está en torno a un jugador, igualmente, José, y la experiencia propia internacional. Esta vez decía que capaz ahí te acompaña inclusive allí en la Argentina, José, el otro día. Si no me equivoco, Ramón, el nombre de tu padre. Hablamos hace poquito con él, cuando se dio este tema de tu transferencia. Sí, mi papá se llama Ramón, mi mamá Gloria, y la verdad que la familia lo recibió bastante bien, entrenado. La verdad que es un sueño, como te digo. Si vamos un poquito para atrás, hace algunos años yo estaba como para dejar el fútbol, hay que ser sincero. No tenía como te digo, los minutos que necesitaba. Salía a préstamo, volvía, no tenía continuidad y por eso y hoy en día uno piensa esas cosas. Creo que es algo meritorio, ¿verdad? La perseverancia, la constancia, creo que me ayudó mucho en eso y la familia siempre estuvo ahí. Mi señora más bien siempre me apoyaba y yo siempre le decía también que tarde o temprano, ya que tengo una hija, le dije que mi hija me tiene que ver jugar en la primera y ahora creo que
logré muchos objetivos, ya me tocó jugar en la selección y ahora ya con una transferencia creo que me va a jugar en el país. Totalmente, José, qué buena esta experiencia que estás comentando. En algún momento, entonces, dentro de la complicación, en no tener minutos allí en Guaraní, salir a préstamo, llegaste a pensar a tirar la toalla, pero la familia, la señora, tus padres te alentaron a seguir en esto. Sí, así mismo, como te dije, el andar, no sé si es la palabra, ¿verdad? Pero ambulando de aquí para allá, salir a préstamo, uno no le da tanta continuidad a eso, y se te pasaron muchas cosas por la cabeza, bueno, y después llegó la pandemia, un paro también, todas esas cosas a uno le juega por la cabeza, pero como te digo, con la ayuda de la familia, de mi señora, uno también tiene que ser un poco fuerte mentalmente y hacer un poquito más de sacrificio, que creo que hoy en día lo estoy disfrutando, siempre lo recordamos ahí con mi señora y nos reímos, nos lloramos, porque antes era un poco complicado todo. Sin duda, José, y en este momento también allí con la familia. ¿Cuántos años tiene la hija? ¿Cuántos años tiene tu hija? 2 años tiene. No falta, hay recorrido para verte ahí, no solo en Argentina con la selección, así que a meterle duro, que ya va, ahora ya va a comenzar a mirar, pero capaz que aquí en 2, 3 años más, por la edad propiamente, va a comenzar a fijar mirada, y quién nos dice, Vélez, algún otro equipo, algún traspaso al fútbol europeo, igualmente estás en edad, José, a seguir por este camino y principalmente siempre pensando en la selección, como bien decías, y ser agradecido con todos quienes te apoyaron desde el comienzo. Igualmente, ¿te acordás por ahí de algún entrenador en especial en la parte previa que siempre también te insistió bastante en seguir, en perseverar en esto, José? Y la verdad que todo, como te digo, yo también me debo mucho al profe Costa, porque fue sincero desde el comienzo conmigo, tampoco me dio la espalda, digamos, en el sentido que me estuvo nomás ahí, él fue sincero conmigo, y creo que también gracias a eso yo me esforzaba al máximo, nunca me relajé, al no estar, o sea, al estar en el plantel, algunas veces uno se relaja al estar ya ahí, pero en mi caso creo que no fue así, y nada, como te digo, ser siempre agradecido es bueno. Sin dudas. Gracias por este momento, José, que sea con éxito. Vamos a estar atentos a esos primeros amistosos en la parte de la pretemporada, todo lo que se vendrá a partir de aquí, igualmente allí en tu estadio del fútbol argentino. Dale, muchas gracias, y cualquier cosa estamos. Igualmente, allí está las palabras de José Florentini, este paso por el fútbol argentino, jugador de Vélez Sarsfield. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 092-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Regalón, Soñambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita, Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años. Llevando energía al país, seguirás en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participa del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Con Daniel Ferrar en la comunicación. Daniel, ¿cómo te va? Fabián te saluda. Fabián, ¿cómo andás? Gusto saludarte a vos y a la audiencia. Igualmente, entrenador del Real Santa Cruz de Bolivia, va a disputar la primera división, de hecho viene disputando la primera división. Primero te consulto antes de entrar en detalles de algunos jugadores, los primeros días, la experiencia, la preparación para lo que se viene en la temporada del fútbol boliviano. ¿Cómo va todo eso, Daniel?
Bien, bueno, estamos ya hace unos días acá en Santa Cruz, Bolivia. Me puse en contacto con el plantel recién el día viernes. Todavía no está el plantel total a disposición, hay algunos jugadores del ámbito local que están tratando de cerrar, serían de gran ayuda primero preparar la base del fútbol boliviano para luego ver si pueden incorporarse alguno que otro jugador extranjero, especialmente del fútbol paraguayo. Estamos intentando traer jugadores de confianza que ya conocemos, pero acá realmente muy bien, nos recibieron de muy buena manera, un club que se está portando hasta ahora con nosotros, pero bueno, estamos ya prácticamente a pocos días de una copa de verano, todavía no tenemos plantel a disposición, todavía son algunos aspectos que tenemos que corregir. Lo de Epifanio García, ¿eso ya está hecho? ¿Se suma a ustedes? Sí, él ya está acá en Santa Cruz, ya tuvo el día de ayer su primer entrenamiento, esta mañana también, estamos entrenando a doble turno, lo recibieron también a Epifanio de gran manera, bueno, contento con la llegada de él, estoy seguro que nos va a dar un gran aporte, viene con mucha hambre, con ganas de ser el Epifanio que todos conocemos de años anteriores. ¿Y qué otro jugador paraguayo podría recalar allí en el equipo del Real Santa Cruz? Se presentó una lista bastante extensa de jugadores, porque también depende de muchas situaciones, de jugadores que le interesen al club, jugadores también que quieran venir al fútbol boliviano. Bueno, están en tratativa, viendo si cierran los números, si convencen también de los jugadores, la característica. Todavía yo creo que tendríamos novedades en los próximos días, todavía no hay nada cerrado. La idea es traer un volante central paraguayo, a ver si podemos traer un extremo, un delantero más, la idea es esa, y después prácticamente tratar de incorporar más jugadores bolivianos. ¿Cómo es como institución? ¿Es un equipo modesto? ¿Cuenta con los recursos como para armar un plantel interesante? ¿Cómo se presenta en esta actualidad el equipo de la institución? Actualmente es un equipo modesto, no es de los más grandes acá de Santa Cruz. Sin duda quieren hacer bien las cosas, económicamente todavía están solucionando varios problemas del año pasado, están haciendo un esfuerzo muy grande, competimos contra equipos de jerarquía, de poder adquisitivo económico muy alto. Real Santa Cruz es un equipo humilde, trabajador, y bueno, la idea es esa, ¿verdad? Tenemos nuestro propio estadio donde hacemos los entrenamientos, podemos jugar de local ahí, son algunos de los plus que juegan a nuestro favor para conocer bien la cancha. En cambio los demás equipos tienen que jugar en el Tahuiche Aguilera, donde ahí juegan de visitante y de local, ¿verdad? Como objetivo, digo, con este panorama que nos pintás, hablamos de un equipo que dentro de su lucha primordial está permanecer en la categoría, o se puede soñar de por ahí clasificar a un torneo continental como la Sudamericana, por ejemplo. Sí, aparte del equipo que podamos armar, considero que si llegan 5 refuerzos más que estamos solicitando, por lo menos dos nacionales de acá, algún extranjero más del fútbol paraguayo especialmente, yo creo que podríamos soñar con pelear algo importante como la clasificación a la Copa Sudamericana. Naturalmente primero también lograr esa permanencia, acá no hay promedio, es año tras año. Y bueno, eso va a ser importante. Hoy hay una nueva metodología del sistema de competencia que se divide en 2 grupos, grupo A, grupo B. También tenemos los viajes a la altura, que sin duda los equipos acá de Santa Cruz del Llano sufren con visita a la altura, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso, y para eso hay que trabajar, ¿verdad? La idea es esa, que los jugadores que se puedan incorporar rápidamente se adapten al sistema de trabajo y especialmente al clima que nos va a tocar disputar. Daniel, gracias por este tiempo y que sea con éxito. Un abrazo grande, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Adiós. Daniel Farrar, técnico del Real Santa Cruz, de Santa Cruz de la Sierra, y lo lleva Epifanio García, y decía bien, hay otros paraguayos más en su lista como para que puedan reforzar ese equipo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresó en isel.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y de obtención de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab, en la Costa, estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. 1329. Los amigazos son un verdadero show, te hacen la vida más fácil y ellos saben lo que te conviene. Por eso te recomiendan lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza Inigio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactlanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactlanda, la marca número 1, la salud de cada día. 2022 y CNT viene con toda una Pickup Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188.1, Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, una Fiat Argo 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT Che por Emoy. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, aprovecha esta super oferta de cuidado personal, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, hasta agotar stock, válido con todos los medios de pago y canales de ventas. También puedes hacer tus pedidos en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. En el próximo 22 hay otra reunión prevista con la gente de la APF del Ministerio para ir viendo todo esto, cómo se va presentando. Va a ser muy importante también saber cómo está en el momento del arranque del campeonato, dentro de 2 semanas y unos días más, cómo está a nivel país esta cuestión de la pandemia. Entonces, de acuerdo, eso seguramente también algunas medidas. Pero por ahora, reiterando lo que nos decía, por ejemplo, estaba difícil, está complicado. Sí, está los casos que se dan en la familia, los vecinos, los amigos, está difícil, está complicado. Test previo a los partidos, 24 horas antes, reiterando lo que nos decían en el inicio de la programación. Charlábamos con el doctor Gerardo Brustein. Se mantiene en cuanto a presencia de aficionados el 50% del aforo, con presencia solo de vacunados, esa aclaración que hacía también, y nos contaba este dato ante la consulta del niño Jorge. Hay jugadores que son reacios a 5% de vacuna, un 5% de todo el mundo futbolero de primera división, decía, sería 1 o 2 por plantel más o menos, sobre estos detalles que tienen que ver, mirando el inicio del campeonato y la parte sanitaria. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos generales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país y cada semana hay una nueva estación de servicio Shell donde podés cargar los combustibles más avanzados. Encontrarás estaciones Shell en Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capital, Urqueta y Luque. Pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Seguinos en redes @Shell Paraguay en sus redes sociales. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes en La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí, niño. Oficial ahora el Houston Dynamo. Comentábamos semanas atrás la llegada de Sebastián Ferreira al equipo de la MLS, pero ahora hace oficial la llegada con un video allí, la imagen del propio Seba Ferreira,
un videoclip, hace oficial la llegada de Sebastián Ferreira a su nuevo equipo, al Houston Dynamo de la MLS. Sebastián Ferreira, en este caso, el club de la MLS. ¿Vos tenés por ahí tu WhatsApp? Sí, vamos a habilitar. ¿Sí? Le estamos debiendo ya a los oyentes. 82-66-66-11, con la disculpa del caso. Fabián va a leer los mensajes. A leer algunos. A todos. Difícilmente. El amigo Ullón de Ciudad del Este estaba reportando allí sintonía. Nos enviaba causa furor ahora en redes el doble de Robert Rojas, que juega Piqui Volley. El doble de Robert Rojas, es parecido al doble de Robert Rojas, pero con una empanadita de más gordito. Creo que allá está el campo ahí jugando. Es que desafía al mono, creo que al mono y a un par de... otro doble ya también. Le pusieron otro doble. Sí. Ajá, pero hay un par de... Nos envió Ullón el video también allí. Desafía al mono Tabarelli. Ahora desafía 5 al mono millones también. dice. Ah, 5 millones. Sí, 5 millones dice el muchacho. Tenía en su mano el... Qué duelo eso, ¿eh? Si billete, se llega a billete confirmar. sobre billete. Sí, imagínate. Y Mono tiene también su... Tiene lo suyo, tiene su fuerte... Tiene su video viral también, de aquel momento. Sí. Y poca paciencia tiene. Bueno, vamos a ir leyéndole uno de los mensajes. Quedaron varios también de la programación anterior con Santuri y los compañeros. Reiteramos, 0982-6666-11. Saludos al amigo Oscar Benítez, zona de Caguazú, reportando sintonía igualmente. Bueno, dice, buenos días, a ver un poquito. Esto, bueno, un poco más temprano, pero tiene que ver con la actualidad. Tengo un hijo deportista y no puede hacer nada por la contaminación del aire, dice. Mierda, paren de quemar los campos. Ya, llegó en la programación anterior, pero bueno, es un poco algo que sufrimos todos. Sí, yo creo que en algunos lugares, obviamente, peor, pero creo que quien más, quien menos se levanta a la mañana, quiere respirar aire puro y no existe tal cosa. Andrés Cubaspio, existe aún, no cambia nada en su elección, dice. Bueno, no sean malos, pero hay que ver qué dice Guillermo, si suma a otro o no. Deni otra vez a favor de Olimpia, que deje de ser parcial. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasó con Olimpia? ¿Qué tiene que ver con cuando dije de lo que mejor se reforzaron? Pero no hablaste de Olimpia, hablaste de Guaraní, de Cerro. Sí, de lo que trajeron poco. Porque Martín dijo Olimpia, pero porque Martín mantiene la base también. Pero que uno no puede opinar porque está a favor o en contra. No sé por qué. ¿A qué se refiere? Beltrán podría encajar muy bien de vuelta en la delantera de Cerro. Siempre que jugó rindió. ¿Qué piensan ustedes, mis estimados? Dice, final 180. Dice, buenas tardes muchachos, saludos al comandante Fashion Denis Caniza. Dice, Jorge Núñez, bienvenido a Falc. ¿Dónde le dio a Denis Fashion? Sí. Esa es la pregunta. Luis nos hace el llamado correspondiente. Muy bien. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y levedores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py, síguenos en redes sociales Base. Cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás participando y generás cupones electrónicos para el sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a tu casa. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar con Fiesta. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comienza a moverse un poquitito este tema electoral en Cerro con las impugnaciones. Julio Ullón impugnó ahora la candidatura de uno de los candidatos de Rubén Recalde, de su lista. Y Francisco Fariña, que estaba en principio como candidato a la vicepresidencia de Cerro Porteño por la lista de Ullón, renunció, porque últimamente Francisco Fariña también se vio envuelto en un escándalo, con una suspensión de Conmebol encima por alguna situación, así que hay un par de impugnaciones. Pancho nos contaba también antes en privado que en principio la lista de Zapac también estaba para impugnar una de las listas, ¿verdad? A 4 miembros. A 4 miembros de una de las listas, o sea, es momento de época de tacha, reclamos, impugnaciones. En el caso de aquellos que no tienen la antigüedad de los 10 años o no presentaron algunos documentos, como esta impugnación de Ullón, el movimiento de Rubén Recalde, por ejemplo. Sí, de Zapac impugnó candidatura de 4 miembros. De 4 miembros. Sí, de 2 listas diferentes, una de Alianza Azulgrana y de Mundo Cerro. Y ahora se habló de Ullón, impugnó, exactamente, impugnó a Alfredo Magui, candidato a vicepresidente tercero por infringir el artículo 40.
al ser parte de una empresa actualmente en convocatoria de acreedores. También lo impugnaron a Juan Manuel Enciso, candidato a síndico titular por parte del Movimiento Mundo Cerro, por no ser parte del padrón al no tener o al tener deudas con su compromiso como socio del club. O sea, no pagó su cuota y no está al día. No está al día. No está al día. Así las situaciones cosas. que van saltando. Van saltando. La asamblea del 30. El 30. Y ahora es la época y la etapa de normalmente de distintas siempre, listas. las listas se pueden impugnar. Empiezan a cruce de impugnaciones. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Soprano 25 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. O al local y súmate al equipo carga Soprano 25. Copitrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hindalco se arregle. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos seguros de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión, Mentovigo ungüento, descongestión de después alivio las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovigo ungüento, libre mejor es un producto de laboratorio sin bufar. A partir de ahora encontrá Mentovigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate a Sol de América a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @ Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. Hola niño, ¿qué pasó con el delantero de Cerro? Dice. Hasta aquí no hay novedades. Se insistió sobre Luis Adriano en las últimas horas. Recurrió Cerro inclusive a 2 empresas importantes aquí en nuestro país para ver si le podían pagar parte del sueldo. Palmeiras podía pagar una parte también, pero hasta aquí como que está caído eso. Sé que ofreció un grupo empresarial a Juanchope Ávila, pero no gusta chiquearse. Hasta aquí no es del agrado de Chiqui. En su momento ofrecieron, le dieron el nombre. Sí, ofrecieron ya uruguayo, argentino, colombiano, de todo. Están ofreciendo a Cerro, pero hasta aquí no hay uno que esté cerrando. Pero siguen en la búsqueda del delantero. Buenas tardes a la mesa de FAC. La APF debería de dar la posibilidad a las formativas ya poniendo a los clubes premios y que dejen de ser amateur. Dice, así se llega a la reserva con jugadores de primer nivel. Dice, primera vez que escucho que se busca contratar a un jugador para ser suplente. Cosas de Pancho, dice. ¿A qué se refiere? Y Cerro está buscando se abre más camino a Richard Ortiz. Esto tiene que ver con la selección. Le respondo al oyente. Cerro está buscando un segundo delantero para ser alternativa, no para ser titular. Bueno, Cerro está buscando un 9 y aparte está buscando otro delantero que reemplace a Adrián Martínez. Dos delanteros. Dos delanteros. No, se entiende, sí. claro. O sea, uno por decir así el formato ahora que le llaman no, clase no A, es muy difícil de un segundo delantero de medianía tabla para abajo. Sí. Hola desde Salto del Guairá, Fuerza Meliano, dice. Otro mensaje también, enseguida continuamos. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Avedores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comes y Par, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde el 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y las redes. Comes y Par, tu mejor opción. Hacer y Fútbol Álamos, Supercarros Vines Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos y teleras más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring y Scrambler. Con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Caguazú presente como todos los días. Familia Zamudio Salinas, dice. Un saludo para la gente de Caguazú. Buenas tardes, en sintonía desde San Lorenzo. Guillermo soy. Un saludo para Guillermo, siempre está atento. Buen día, muchachos. Creo que hay que apostar más a los juveniles, porque en nuestro fútbol hay demasiados veteranos, dice Alex está en sintonía. ¿Cuándo vuelve el comandante? Pregunta. En cualquier momento, pero está atento siempre. Sí. ¿Qué tal los Romeros sin equipo todavía? Pregunta. Sí, hasta aquí sin equipo. Sí, es fuerte el tema de Boca.
Boca que está... El caso Ángel. En el caso de Ángel Romero. En el caso de Ángel Romero sigue detrás con todo Boca Juniors. Esta puede ser una semana clave. ¿Hace cuándo venimos hablando de eso, verdad? Pero en principio esta podría ser la ahora semana. Insiste nuevamente, está a la carga nuevamente. Buenas tardes, saludos de Coronel Bogado, Itapúa. Carlos Rolín soy. Un saludo a la gente de la zona de Itapúa. Muy bien. En sintonía. Los Romero Pío serán convocados otra vez y vamos a ver qué determinación. La respuesta de Guillermo en la conferencia fue que es un tema incómodo para todos. El hecho de que no tengan equipo porque obviamente quieren contar con los Romero. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, se sigue en Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillala, 751 Casico Villago. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Dice Fabián Guaraní, siempre vende cuando va a empezar el campeonato. El año pasado Romaña y el Win, se refiere a redes. Sí. Ahora Florentín, dice. Envía el mensaje Mauro. Pero bueno, lo de Florentín de hecho ya estaba hecho antes. Lo que ocurrió es que se esperó la presentación oficial de Vélez. Bueno, muchachos, ¿tendrían alguna idea de los convocados a nivel local? Y los nombres que repasamos hace rato, yo creo que no sale de los que habitualmente suelen estar. Seguramente van a ser 2 arqueros, ya que un juvenil es el otro convocado del exterior. Ya hablábamos del tema. ¿Qué saben de Luis Fariña? No se le ve ninguna foto en las prácticas, dice. Está practicando. Se refiere al futbolista de Cerro Porteño. Está practicando. Yo desearía que fuera sub-21 o 23 y que sea paraguayo. Están mejor preparados mentalmente y físicamente a esa edad. Dice el mensaje del 001. Otro mensaje. ¿Puedes pasar la lista de convocados otra vez? Saludos de Filadelfia, Chaco. Mira vos, en el Chaco están escuchando. Un gran saludo. ¿Quién va a ser el lateral derecho que se fue? Izquierdo, dice Juan Carlos de Filadelfia. En realidad lo que estábamos haciendo es un probable de los convocados del plano local. Imaginamos que el Beto Espínola, por ejemplo, en la lista está Robert Rojas, de los que ya fueron convocados. Escobar puede ser utilizado de lateral también. Pero falta la lista de los convocados del plano local. A ver, dice otro mensaje. Francisco de Ciudad del Este. La verdad nomás dijeron sobre los que se refuerzan y los que no. Creo que el amigo oyente debe analizarse si él no es el parcialista. Bueno, le responde al que le bajó la caña a Denis. Sí. Aquí pregunta el amigo. De rebote, ligue. Sí, aquí el amigo Carlos de paso. ¿Cuándo se habilita el bloque de Denis nuevamente? Denis y su gente. El bloque de Denis. Sí, mañana Tiene que podemos volver. hablar. El bloque de Denis y su gente. Denis y su gente. Ahora podemos sumarle Denis, Jorge y su gente, porque también está Jorge Martín. Mano a mano. Sí. Mañana vamos a habilitar eso. Te quedaste sin efectivo, tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguros Chaco. Presentamos el nuevo pack Fortín Ron, Fortín Limón con Nectar, Brucuya Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron, Fortín Limón con Brucuya. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de Sumier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hola, buenas tardes. El reglamento para la intermedia es categoría 2002 y 2 debe estar en cancha. Ya está aprobado. Anotada la cuestión del sub-20. Que sí tiene que estar en la intermedia, sí. Eso sí. Allí es 2, ¿verdad? Sí, sub-20. Sub-20, sí. Esto que ya está estipulado. Dice, buenas tardes desde Encarnación. Mi saludo y mi respeto, siempre los escucho. Dice Mario Benítez. Saluda a toda la gente de Encarnación. Tenemos nuestro enviado por ahí, por Encarnación, ¿verdad? Sí, hay un sí. infiltrado
Saludos por allí. Está firmando autógrafo, me decían. Sí. Así luego a esta altura, veo. Está haciendo pescado, dice. Y a ese promo, para los oyentes que están por allí siguiendo ya su pendrive, Gustavito anda por Encarnación, así que promo de PEM. Bueno. Difícil ubicarlo porque está tareado, pero... Mensaje, bueno, esto tiene que ver, no es tan así, 520. Vuelve en cualquier momento. Buenas, desde Encarnación, otro mensaje, saludos. ¿Los romeros no estaban cerca de Cerro? Pregunta. Es que económicamente yo creo que es muy difícil, porque ellos apuntan a la cuestión económica. Claro. Lo escucho de Caguazú, me gustaría opinión de ustedes acerca de Cerro, sí, con el plantel que tiene, qué posibilidad de ganar la Libertadores, dice. Volviendo al tema de los romeros, hasta aquí lo que todo se escucha es Ángel, pero de Oscar nada. O sea, nada. Oscar, todo es Ángel. Siempre, si hay algún equipo brasileño interesado es Ángel Romero. Si hay un equipo... Oscar fue lo de Racing y después se apagó. El único equipo. Cardona. Sí. Edwin Cardona y ahí... Después nada, porque después siempre es Ángel, pero lo de Oscar de momento no. Lo último que sonó de Oscar fue que el Santos sondeó. Que estaba sonando. Pero... sondeo. Nosotros los cerristas lo que queremos es que Cerro haga una buena campaña en la Copa Libertadores, dice, que se unan los dirigentes, contraten buenos jugadores. El mensaje 126. Varios mensajes, gracias a la audiencia, son muchos. ¿Para cuándo se daría la lista de convocados del plano local? Entre el jueves y el viernes. Sí, es lo que se tiene. ¿Qué pasó de Ortigosa? Sí, en Sol pregunta. ¿Qué Ortigosa se refiere a José? No, José está en 12. En 12. Guillermo envía a la foto, escuchando a través de la aplicación. Muy bien, mucha gente con los mensajes en el 82-66-66-11. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Puerto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-393 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Colo Pizza, disfruta de las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril, pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina o pizza al momento especial en tu día. ¿Qué pasa, Denis? Y hablando de saludos, quiero enviar saludos a la gente de Pedro Juan Caballero, en especial a los hinchas del 2 de mayo. Y ya que estamos por el norte, Bellavista Norte también, a todos mis parientes, amigos, y hacia Capitán Bado, la zona de Mambay y todo. Toda la zona del norte. Así es. Está muy bien, la gente del 2 de mayo. A Jorge, por ejemplo, ya le retaron la vez pasada, porque se acordó del hijo, después no se acordó y se le armó un despelote cuando llegó a la casa. Sí, entonces tuvo que aprovechar y claro, enviar la salud. Con Rumbo CC de Seguros tenemos un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos toda la vida con vos. El verano perfecto. Recordá que en Sanicer puedes acceder a los mejores productos Claucol para tu piscina o tu casa, como pastinas, adhesivos impermeables de la mejor calidad. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Brasil suena fuerte, y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. 51, decías, Pancho, entre jueves y viernes Sí, la lista de los locales, exactamente. Es lo que estamos esperando para conocer ya cómo se integra la lista completa de la selección nacional y después obviamente ver el desempeño, que es lo más importante del partido contra Uruguay. Volviendo al plano local, el amistoso próximo de Olimpia el sábado. Tacuarí va a jugar contra en el caso de Olimpia Nacional, ante Resistencia. Ante Resistencia de Olimpia. Y hay que ver Cerro.
Yo creo que por una el cuestión amistoso que tenía previsto para mañana inicialmente. Y yo creo que por una cuestión de tiempo ya reprogramar otro está complicado, porque los otros equipos también se fueron acomodando al calendario. Y Cerro tendrá que jugar, esperar el partido contra General Caballero, es el otro amistoso. General Caballero al siguiente, así mismo. Y después Sol de América, en Villa Elisa. Sí. Por ahí viene en cuanto a la preparación del equipo de Cerro Porteño, que vale recordar que para la primera fecha va a tener jugadores suspendidos. El caso de Jan, que son 3 partidos. El caso de Patiño, de Alan Benítez, que son 2 partidos. Así que tendrá que ir acomodando piezas también Francisco Arce para lo que será esa primera fecha. Un arranque fuerte para General Caballero de Mallorquín, Olimpia y Libertad de visitante, nada más y nada menos, para ver cómo se presenta el equipo de Gustavo Bobadilla. La idea está jugar en la tercera fecha ya de local en su escenario en Cabarandí ante Tacuarí. Se va poniendo a punto. Todavía la cuestión de la tribuna nueva no, pero sí sobre todo que esté bien en condiciones el campo, el césped, y habilitar un cierto porcentaje, ¿no? Y para ahora con el tema del aforo del 50%, en principio no tiene problemas con todas las graderías que tienen, porque detrás de los arcos tienen gradería, zona preferencial igualmente, la zona de las plateas, por decir así, es donde se está realizando la construcción correspondiente, y el ser 50% no va a tener problemas, y va a ser toda una sensación sin duda para la zona allí, ¿verdad? Porque no solo va a ser Cabarandí propiamente, sino todo el entorno del Alto Paraná, gente de Caguazú y otras ciudades que pueden ir tranquilamente, principalmente cuando vayan equipos como Guaraní, Cerro, Olimpia y todo lo que significa el propio Libertad, ¿verdad? Claro, es la idea y lo que nos decía Gustavo Bobadilla el domingo en Fútbol a lo Grande en Telefuturo, que el deseo de la gente. Es un momento histórico para General Caballero, y obviamente va a ser una pena no poder vivirlo con su público en su sede natural, digamos, ¿verdad? O sea, por eso ese trabajo que se está llevando a cabo. Aunque siempre entra en la discusión de qué tanto pesa la localía en el fútbol paraguayo, pero aquí pasa más que nada por darle la posibilidad a la gente de la zona, tenerle a su equipo en su propio escenario. Sí, tal cual. Va a ser toda una novedad para ellos y por sobre todo recibir a equipos importantes de la capital. Con todo lo que eso implica, ¿no? También desde la movilización que se puede dar en la ciudad, no es solamente el tema de ir y estar en el escenario, sino todo lo que genera en el entorno, el trabajador que quiere vender su producto, aprovechar la presencia masiva del público. Ojalá sea como en el caso de Guaireña, ¿no? Con presencia. Guaireña es de esos prolongada. Equipos que cuando estaba Luqueño en primera, bueno, Luqueño era un equipo que te hacía sentir visitante en su cancha. Lo mismo pasaba con Guaireña. El Guaireño era de Guaireña. Lo de Mayor era bravo también. No era de Cerro ni de Olimpia o de repente. No, iba a apoyar a Guaireña. Ojalá que con Mallorquín llegue a pasar eso también con General Caballero en este caso. Que le hagan sentir visitante a los equipos que van desde la capital. ¿Quién le tocó jugar en cancha de 2 de mayo contra el 2 aquí en Pedro Juan? ¿O ya no, Denis? ¿Cuando volviste? ¿Ya no estaba el 2 en primera o...? Sí, ya estaba todavía. Con Olimpia, me fui. ¿Te varias tocó veces, jugar? sí. Y ahí era medio bravo también, ¿eh? Bravo ¿Te también. hacían sentir? Sí, te hacían sentir. ¿Algunos con el portuñol te insultaban? Sí. Siempre llenaban las canchas. Sí, a mí también me tocó jugar, inclusive me tocó ¿Con qué equipo fuiste? Porque por la neblina no pudimos jugar. A la mañana. Era un clásico. Aburridísimo. ¿Con qué equipo? Cerro Porteño. Con Cerro. Sí. Y Ardiles era el técnico. Sábado a la mañana. Sí, ya encima eran los últimos partidos del torneo, casi que estaba definido y tuvimos que quedar a dormir y al día siguiente terminar el compromiso. Bueno, ¿a quién no le pasó, en el caso de ustedes jugando, en el caso de nuestro, en alguna cobertura? Viajar, se preparaba para el partido, a Naipori la partido porque apareció la neblina y tenía que... Eso es lo lindo que tiene mi norte querido. Olimpia River el año pasado. Aparte en Pedro Juan ya era como un clásico porque tipo 4 o 5 de la tarde ya comenzaba a bajar la niebla y vos cruzabas los dedos y decís no ¿Y qué era lo clásico de la PF? Programar bien a las 8. Te iba a decir eso era lo sensativo. Sabían que iba a pasar y ponían ese mismo horario. A las 8 era clásico y sabiendo que eso iba a pasar y bueno, era lo que se daba en Pedro Juan. Nos vamos, el reencuentro a las 18 con el extra de Fútbol a lo Grande, Noticias Paraguay, Radio Monumental y obviamente con Fútbol a lo Grande mañana 11:30 aquí a través de la 1080. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Vos entendés. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080, Radio Futuro. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Vamos para viajar tranquilo este verano y disfrutar del turismo interno, pero tenés que vacunarte. No cuesta nada, no seas natavirón. Aprovecha, viaja tranquilo, relajado, sano y cuidando a tu familia y nos protegemos todos. Si nos vacunamos, bailamos todos. Vacunarse no cuesta. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. 13 horas 59 minutos en la República del Paraguay, 40 grados la temperatura actual en Asunción y el Departamento Central. Y el carnet de vacunación contra la COVID-19 será indispensable para circular entre los países del Mercosur mientras siga presente la variante Omicron, así lo aseguró la directora de Migraciones